Jamás imaginé que a mis 63 años viviría una humillación tan grande que me dejaría temblando por dentro, como si me hubieran arrancado de golpe todo lo que un día creí ser para mi hija. Mi esposo y yo llegamos a la boda con el corazón latiéndonos de orgullo. Yo llevaba el vestido azul que ella misma había elegido conmigo meses atrás, y él llevaba el traje gris que se ponía solo para los días realmente especiales. Pero nada nos preparó para lo que vimos en la entrada de la iglesia. Una mesa adornada con flores blancas, velas encendidas, y en medio una fotografía nuestra ampliada en un marco dorado, rodeada por un letrero escrito a mano que decía: «No dejen entrar a estos dos». Sentí que las piernas se me doblaban. Fue como si la tierra me escupiera del lugar donde creí que pertenecía. Mi esposo, que siempre fue un hombre fuerte, se quedó paralizado. Noté cómo tragó saliva, cómo un destello de vergüenza cruzó por su mirada. Nunca lo había visto así. Los invitados se volvían discretamente hacia nosotros, cuchicheando. Algunos bajaban la mirada, otros se apartaban como si hubiéramos cometido un crimen. Yo no sabía si llorar, si gritar, si pedir explicaciones. Lo único que sentía era un dolor tan agudo que me dejó sin aire. ¿Cómo era posible que nuestra propia hija permitiera algo así? ¿Qué habíamos hecho para merecer semejante desprecio en el día más importante de su vida? Caminamos hacia atrás lentamente, sin darnos la vuelta del todo, como si al movernos demasiado rápido pudiéramos romper algo más que el silencio. Nadie vino a detenernos, nadie dijo una palabra. Fue como si dejáramos una sombra al irnos, como si ya no existiéramos para ellos. Cuando llegamos al coche, mi esposo abrió la puerta y se quedó allí, con la mano aún en el metal, respirando hondo. Yo apoyé mi mano en su hombro, pero no tenía fuerza para pronunciar nada. Nos sentamos en silencio, y sin encender siquiera la radio, nos fuimos. Ni un adiós, ni una explicación, nada. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Mientras el coche avanzaba por la avenida, veía cómo los árboles pasaban rápido, como si corrieran para no presenciar nuestra vergüenza. Me dolía el pecho. No podía dejar de pensar en los años que pasamos criando a nuestra hija, en las noches sin dormir, en los sacrificios, en los sueños que compartimos con ella. ¿En qué momento nos convertimos en personas que no merecían entrar a su boda? ¿Qué clase de mensaje pretendía enviarnos? El silencio entre mi esposo y yo se volvió tan espeso que parecía ocupar todo el interior del vehículo. Yo quería preguntarle qué pensaba, si creía que la culpa era mía o suya, pero sus ojos fijos en la carretera me hicieron comprender que él estaba atrapado en su propio dolor. Cuando llegamos a casa, no encendimos las luces. Nos sentamos en la sala, como dos sombras abandonadas dentro de un espacio que antes estaba lleno de risas. Mi esposo finalmente habló. Su voz estaba baja, ronca, como si le costara desprender cada palabra. «No entiendo», dijo. «No entiendo qué pudo haber pasado para que ella hiciera eso». Yo tampoco entendía. Había buscado razones en mi memoria, pero todo lo que encontraba eran pequeñas discusiones que jamás hubieran justificado semejante desprecio. Nada encajaba. Nada era suficiente para explicar ese golpe. Eran casi las 4 de la tarde cuando escuché un trueno en la distancia. La tormenta que anunciaban en el pronóstico comenzaba a caer, oscureciendo el cielo. Me miré las manos. Estaban frías, como si la sangre no quisiera circular. Me sentía vacía. Mi esposo se levantó y fue a la cocina a prepararse un vaso de agua, pero terminó apoyándose en el mesón, como si necesitara sostenerse para no venirse abajo. En sus ojos había algo que me partió el alma, una mezcla de decepción, culpa y una tristeza tan profunda que parecía eterna. 3 horas después de haber sido expulsado sin explicación, recibí un mensaje inesperado de una amiga que asistía a la boda. Su voz estaba entrecortada cuando habló por audio. No sé qué está pasando, pero cuando salieron de la iglesia, algo muy grave ocurrió, algo que tú necesitas saber. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí una corriente helada recorriéndome la espalda. ¿Qué podía haber ocurrido? ¿Qué podía ser tan grave como para que alguien me llamara llorando? Le pedí que me lo dijera, pero la voz de mi amiga se quebró. Entre sollozos, solo alcanzó a decir: tu hija no sabía nada.
No sabía nada de ese cartel, y cuando salió de la iglesia, todo se vino abajo. Se escuchó un ruido detrás de ella, como gente hablando fuerte, pasos apresurados, una sirena distante. Mis manos temblaban. Mi esposo se acercó a mí al verme tan pálida, pero yo no podía hablar, no podía explicarle nada. La llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, intentando procesar esas palabras. ¿Cómo que mi hija no sabía? ¿Cómo que todo se vino abajo? ¿Qué estaba ocurriendo en ese preciso instante, mientras yo estaba allí sentada consumiéndome en un silencio amargo? Me levanté con dificultad. Necesitaba aire. Abrí la puerta de la casa y la lluvia me golpeó de inmediato. Miré el cielo oscuro, las nubes cargadas, el viento que parecía arrastrarlo todo. Mi esposo me siguió y me puso una chaqueta sobre los hombros sin decir nada. Él sabía que estaba a punto de desmoronarme, así como yo sabía que él también estaba roto por dentro. Intenté armar el rompecabezas en mi mente. La foto, el cartel, la humillación pública. Y ahora esto. Algo no cuadraba. Algo estaba profundamente mal. Y lo peor es que comenzaba a sospechar que el origen de todo no estaba en mi hija, sino en alguien más. Alguien que siempre sintió la necesidad de controlarlo todo. Alguien que había tejido alrededor de ella una red de mentiras tan sutil que nosotros jamás la vimos venir. Cuando la lluvia arreció y empezaron a escucharse truenos más fuertes, supe que lo ocurrido en esa iglesia no solo iba a cambiar la vida de mi hija, sino la nuestra. Algo terrible estaba saliendo a la luz, y lo que descubriríamos esa noche sería apenas el inicio de un largo camino hacia una verdad que dolería más que cualquier humillación. Después de aquella llamada confusa, mientras la lluvia golpeaba el techo como si quisiera atravesarlo, me senté frente a la ventana y dejé que los recuerdos vinieran a mí sin filtros. A veces, cuando el presente duele demasiado, una se aferra a los retazos del pasado para intentar entender dónde comenzó a torcerse todo. Y en ese instante, con el corazón encogido, supe que debía mirar hacia atrás, hacia los años en los que mi hija aún me buscaba con los ojos llenos de ilusión, antes de que el silencio se volviera un muro entre nosotras. Mi hija, Clara, nació en una madrugada tranquila. Desde el primer momento fue un torbellino de energía, una niña curiosa que hacía preguntas imposibles y que quería aprenderlo todo. Siempre decía que algún día viajaría lejos y vería el mundo, y yo me reía, orgullosa, porque veía en ella un fuego que no debía apagarse. Mi esposo la adoraba. Era el tipo de padre que llegaba del trabajo cansado y aún así se tiraba al piso para jugar con ella durante horas. Éramos una familia sencilla, sin lujos, pero con un amor que parecía suficiente para sostenerlo todo. Sin embargo, cuando Clara cumplió 17 años, una sombra empezó a crecer entre ella y nosotros. Hubo un cambio, algo sutil al principio. Respuestas cortas, puertas cerradas, miradas esquivas. Yo pensaba que era simplemente la edad, la turbulencia natural de la adolescencia. Pero pronto descubrimos que había alguien nuevo en su vida. Un muchacho de sonrisa encantadora, modales impecables y un aire de confianza que en ese momento me pareció inofensivo. Daniel. Daniel tenía esa manera de hablar que hacía sentir que siempre tenía la razón. Era educado, atento, demasiado atento. Al principio me alegraba verla tan enamorada, tan luminosa, pero algo en él me inquietaba. No sabía ponerlo en palabras. Solo era una sensación que se instaló en mi pecho desde la primera vez que lo vi cruzar la puerta de nuestra casa, con un ramo de flores para mí y otro para Clara. Tenía una habilidad especial para caer bien, para adaptarse a cualquier ambiente, para conquistar a quien fuera necesario. Con el tiempo, esa sensación se transformó en sospecha. Clara comenzó a pasar menos tiempo en casa. Su carácter, antes dulce y expansivo, se volvió más reservado. Cuando hablábamos de Daniel, ella se tensaba, como si estuviera evaluando cada una de mis palabras. A veces, cuando intentaba aconsejarla, él aparecía en la conversación como una sombra que interpretaba mis dudas como ataques. Mi esposo me decía, déjala, es joven, está enamorada, pero yo sabía que había algo más profundo, algo que se nos escapaba. Una vez, mientras Clara estaba en su habitación, escuché cómo discutía por teléfono. Su voz temblaba. Pude oír claramente que decía, no quiero elegir entre tú y mis padres. Ellos no me han hecho nada. Aquella frase se clavó en mi mente como una señal inequívoca de que Daniel la estaba presionando de maneras que no imaginábamos.
Cuando toqué a su puerta y le pregunté si estaba bien, me dijo que era solo un malentendido, que yo no debía preocuparme, pero sus ojos tenían un brillo extraño, una mezcla de miedo y tristeza. Poco a poco, Daniel fue construyendo un círculo alrededor de ella, un círculo donde solo él tenía acceso. Comenzó a alejarla de sus amigos, a criticar sus decisiones, a intervenir en sus estudios. Cuando Clara expresó su deseo de ir a la universidad en otra ciudad, Daniel se opuso. Ella cedió. Cuando quiso viajar con una amiga, él prohibió la idea. Ella volvió a ceder. Él sabía exactamente cómo moldearla sin levantar sospechas. Había una habilidad casi calculada en sus gestos, en la forma en que la abrazaba después de una discusión, en la manera en que le decía que todo lo que hacía era por su bien. Mi esposo, aunque preocupado, se esforzaba en no juzgar demasiado. Su relación con Clara siempre había sido cercana, pero incluso él empezó a notar que algo no estaba bien. Una noche, mientras cenábamos, Clara recibió un mensaje y su rostro se puso pálido. Dejó el tenedor sobre la mesa y dijo que tenía que irse. Cuando mi esposo intentó preguntarle si todo estaba bien, ella estalló en llanto. Dijo que estábamos interfiriendo, que no entendíamos nada. Luego salió corriendo. Esa fue la primera vez que sentí que la estaba perdiendo, que había una parte de su corazón que ya no me pertenecía. Los años siguientes fueron una colección de distancias. Clara ya no compartía sus sueños con nosotros. Sus visitas eran breves, y cuando venía se la veía inquieta, como si temiera que le preguntáramos demasiado. Daniel, por su parte, aparecía siempre con regalos o sonrisas que parecían ensayadas. Yo lo observaba moviéndose por la casa como si fuera un invitado que ya se sabía dueño de cada rincón. Y lo peor era que Clara parecía no notarlo. Con el tiempo, su relación se volvió oficial, luego seria, y finalmente Daniel le pidió matrimonio. Recuerdo perfectamente la tarde en que Clara vino a anunciarlo. Traía una mezcla de emoción y nerviosismo, como si temiera nuestra reacción. Mi esposo, siempre conciliador, la abrazó. Yo la felicité, pero dentro de mí crecía un vértigo que no podía ignorar. Algo me decía que ese matrimonio no sería un camino de luz para ella. El deterioro de nuestra relación se intensificó durante los preparativos de la boda. Clara nos avisaba de decisiones importantes sin consultarnos, e incluso cambió de fecha sin avisar. Cada vez que intentaba apoyarla, sentía que había una barrera invisible que me mantenía lejos. Era como si Daniel hubiera colocado mi nombre en una lista negra que solo él y ella entendían. Y ahora, después de ver ese cartel en la entrada de la iglesia, comprendía que la distancia entre nosotras había llegado a un punto irreconocible. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que Clara nunca habría sido capaz de una crueldad tan pública, tan hiriente. Ella, mi niña dulce, nunca habría permitido que una fotografía nuestra fuera exhibida de esa manera. Aquello no tenía su esencia. Aunque estuviera confundida, manipulada o dolida, Clara no era una mujer cruel, y fue en ese pensamiento, en esa certeza que latía dentro de mí, que empecé a sospechar que Daniel había ido más lejos de lo que imaginábamos. La llamada que recibí esa tarde, la voz temblorosa de mi amiga, las palabras entrecortadas que anunciaban un desastre, todo apuntaba a que esa manipulación, esos hilos invisibles que Daniel había tejido durante años, finalmente se habían roto frente a todos. Algo había salido mal, algo que él ya no podía controlar. Y quizás, solo quizás, era el principio de que la verdad por fin saliera a la luz. Me quedé mirando la ventana empañada por la lluvia y sentí que una historia mucho más oscura estaba a punto de revelarse. Una historia que llevaba años gestándose en silencio. Y aunque el dolor me atravesaba el pecho, supe que debía estar preparada para lo que descubriríamos en las próximas horas. Después de aquella llamada confusa, mientras la lluvia golpeaba el techo como si quisiera atravesarlo, me senté frente a la ventana y dejé que los recuerdos vinieran a mí sin filtros. A veces, cuando el presente duele demasiado, una se aferra a los retazos del pasado para intentar entender dónde comenzó a torcerse todo. Y en ese instante, con el corazón encogido, supe que debía mirar hacia atrás, hacia los años en los que mi hija aún me buscaba con los ojos llenos de ilusión, antes de que el silencio se volviera un muro entre nosotras. Mi hija, Clara, nació en una madrugada tranquila.
Desde el primer momento fue un torbellino de energía, una niña curiosa que hacía preguntas imposibles y que quería aprenderlo todo. Siempre decía que algún día viajaría lejos y vería el mundo, y yo me reía, orgullosa, porque veía en ella un fuego que no debía apagarse. Mi esposo la adoraba. Era el tipo de padre que llegaba del trabajo cansado y aún así se tiraba al piso para jugar con ella durante horas. Éramos una familia sencilla, sin lujos, pero con un amor que parecía suficiente para sostenerlo todo. Sin embargo, cuando Clara cumplió 17 años, una sombra empezó a crecer entre ella y nosotros. Hubo un cambio, algo sutil al principio. Respuestas cortas, puertas cerradas, miradas esquivas. Yo pensaba que era simplemente la edad, la turbulencia natural de la adolescencia, pero pronto descubrimos que había alguien nuevo en su vida. Un muchacho de sonrisa encantadora, modales impecables y un aire de confianza que en ese momento me pareció inofensivo. Daniel. Daniel tenía esa manera de hablar que hacía sentir que siempre tenía la razón. Era educado, atento, demasiado atento. Al principio me alegraba verla tan enamorada, tan luminosa, pero algo en él me inquietaba. No sabía ponerlo en palabras. Solo era una sensación que se instaló en mi pecho desde la primera vez que lo vi cruzar la puerta de nuestra casa con un ramo de flores para mí y otro para Clara. Tenía una habilidad especial para caer bien, para adaptarse a cualquier ambiente, para conquistar a quien fuera necesario. Con el tiempo, esa sensación se transformó en sospecha. Clara comenzó a pasar menos tiempo en casa. Su carácter, antes dulce y expansivo, se volvió más reservado. Cuando hablábamos de Daniel, ella se tensaba, como si estuviera evaluando cada una de mis palabras. A veces, cuando intentaba aconsejarla, él aparecía en la conversación como una sombra que interpretaba mis dudas como ataques. Mi esposo me decía, déjala, es joven, está enamorada. Pero yo sabía que había algo más profundo, algo que se nos escapaba. Una vez, mientras Clara estaba en su habitación, escuché cómo discutía por teléfono. Su voz temblaba. Pude oír claramente que decía, no quiero elegir entre tú y mis padres. Ellos no me han hecho nada. Aquella frase se clavó en mi mente como una señal inequívoca de que Daniel la estaba presionando de maneras que no imaginábamos. Cuando toqué a su puerta y le pregunté si estaba bien, me dijo que era solo un malentendido, que yo no debía preocuparme, pero sus ojos tenían un brillo extraño, una mezcla de miedo y tristeza. Poco a poco, Daniel fue construyendo un círculo alrededor de ella. Un círculo donde solo él tenía acceso. Comenzó a alejarla de sus amigos, a criticar sus decisiones, a intervenir en sus estudios. Cuando Clara expresó su deseo de ir a la universidad en otra ciudad, Daniel se opuso. Ella cedió. Cuando quiso viajar con una amiga, él prohibió la idea. Ella volvió a ceder. Él sabía exactamente cómo moldearla sin levantar sospechas. Había una habilidad casi calculada en sus gestos, en la forma en que la abrazaba después de una discusión, en la manera en que le decía que todo lo que hacía era por su bien. Mi esposo, aunque preocupado, se esforzaba en no juzgar demasiado. Su relación con Clara siempre había sido cercana, pero incluso él empezó a notar que algo no estaba bien. Una noche, mientras cenábamos, Clara recibió un mensaje y su rostro se puso pálido. Dejó el tenedor sobre la mesa y dijo que tenía que irse. Cuando mi esposo intentó preguntarle si todo estaba bien, ella estalló en llanto. Dijo que estábamos interfiriendo, que no entendíamos nada. Luego salió corriendo. Esa fue la primera vez que sentí que la estaba perdiendo, que había una parte de su corazón que ya no me pertenecía. Los años siguientes fueron una colección de distancias. Clara ya no compartía sus sueños con nosotros. Sus visitas eran breves, y cuando venía se la veía inquieta, como si temiera que le preguntáramos demasiado. Daniel, por su parte, aparecía siempre con regalos o sonrisas que parecían ensayadas. Yo lo observaba moviéndose por la casa, como si fuera un invitado que ya se sabía dueño de cada rincón. Y lo peor era que Clara parecía no notarlo. Con el tiempo, su relación se volvió oficial, luego seria, y finalmente Daniel le pidió matrimonio. Recuerdo perfectamente la tarde en que Clara vino a anunciarlo. Traía una mezcla de emoción y nerviosismo, como si temiera nuestra reacción. Mi esposo, siempre conciliador, la abrazó. Yo la felicité, pero dentro de mí crecía un vértigo que no podía ignorar.
Algo me decía que ese matrimonio no sería un camino de luz para ella. El deterioro de nuestra relación se intensificó durante los preparativos de la boda. Clara nos avisaba de decisiones importantes sin consultarnos, e incluso cambió de fecha sin avisar. Cada vez que intentaba apoyarla, sentía que había una barrera invisible que me mantenía lejos. Era como si Daniel hubiera colocado mi nombre en una lista negra que solo él y ella entendían. Y ahora, después de ver ese cartel en la entrada de la iglesia, comprendía que la distancia entre nosotras había llegado a un punto irreconocible. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que Clara nunca habría sido capaz de una crueldad tan pública, tan hiriente. Ella, mi niña dulce, nunca habría permitido que una fotografía nuestra fuera exhibida de esa manera. Aquello no tenía su esencia. Aunque estuviera confundida, manipulada o dolida, Clara no era una mujer cruel. Y fue en ese pensamiento, en esa certeza que latía dentro de mí, que empecé a sospechar que Daniel había ido más lejos de lo que imaginábamos. La llamada que recibí esa tarde, la voz temblorosa de mi amiga, las palabras entrecortadas que anunciaban un desastre, todo apuntaba a que esa manipulación, esos hilos invisibles que Daniel había tejido durante años, finalmente se habían roto frente a todos. Algo había salido mal, algo que él ya no podía controlar. Y quizás, solo quizás, era el principio de que la verdad por fin saliera a la luz. Me quedé mirando la ventana empañada por la lluvia y sentí que una historia mucho más oscura estaba a punto de revelarse. Una historia que llevaba años gestándose en silencio. Y aunque el dolor me atravesaba el pecho, supe que debía estar preparada para lo que descubriríamos en las próximas horas. Después de aquella llamada interrumpida y del desconcierto que dejó en mi pecho, pasé varios minutos mirando el teléfono, como si fuera a revelarme por sí solo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Mi esposo caminaba de un lado a otro de la sala, inquieto, con los pasos cortos y tensos que siempre hacía cuando algo lo superaba emocionalmente. No hablábamos. Era como si ambos temiéramos que cualquier palabra pronunciada pudiera quebrar la frágil estructura que sostenía la poca calma que nos quedaba. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero una tormenta mucho más feroz empezaba a formarse dentro de mí. Había una certeza que crecía con cada minuto que pasaba. Lo que había ocurrido en la entrada de la iglesia no era obra de nuestra hija. Y si ella no había sido capaz de organizar semejante humillación pública, entonces alguien más la había llevado a cabo, y ese alguien tenía nombre y rostro: Daniel, el hombre que desde hacía años moldeaba la vida de Clara a su antojo, como un artesano sin empatía que trabaja la arcilla hasta dejarla irreconocible. Tomé mi bolso con manos temblorosas. Dentro guardaba todo lo que siempre llevaba: llaves, pañuelos, mi cuaderno pequeño lleno de anotaciones y un sobre que había descubierto días atrás mientras ordenaba uno de los cajones del escritorio de mi hija. No lo había leído entonces porque me pareció algo personal, algo que no debía tocar, pero ahora ese sobre parecía un pedazo de verdad escondida, un hilo que podía llevarme al origen del desastre que estábamos viviendo. Lo abrí con cuidado. Adentro encontré una carta escrita con la letra de Clara, torpe, apurada, como si hubiera estado temblando mientras la escribía. La carta comenzaba así: Mamá, si estás leyendo esto, es porque algo anda mal. No sé cómo decirte lo que siento, pero Daniel me está controlando más de lo que debería. Me hace dudar de mis propios pensamientos, me convence de cosas que no soy capaz de verificar. Sentí un nudo en la garganta al avanzar en la lectura. Clara describía situaciones inquietantes, discusiones que no recordaba haber tenido, encuentros con amigos que luego Daniel aseguraba que habían hablado mal de ella, celos injustificados que él justificaba como cuidado, decisiones que ella tomaba sin saber si eran verdaderamente suyas o si provenían de las palabras dulces y manipuladoras de él. La carta terminaba con una frase devastadora: A veces siento que estoy perdiendo partes de mí, mamá, y no sé cómo recuperarlas. Apreté el papel entre mis manos. Me dolía hasta el alma. Mi hija había estado atrapada en un mundo que Daniel había construido alrededor de ella, y yo no había sabido ver la profundidad de su angustia. Ese sobre introducía una nueva verdad. Clara necesitaba ayuda mucho antes de que aquel cartel apareciera en la entrada de la iglesia, y lo peor era que probablemente nunca tuvo el valor de entregarme esa carta.
Tal vez la había escondido esperando un momento de lucidez, un instante de valentía que nunca llegó. Mi esposo se detuvo frente a mí cuando me vio llorar en silencio. Le extendí el sobre sin decir palabra. Él lo leyó lentamente, deteniéndose en cada frase como si necesitara confirmar que había entendido bien. Al final, se llevó las manos al rostro. Nos estaba pidiendo ayuda, murmuró. Y nosotros no supimos verla. Yo asentí, aunque la culpa me pesaba como una piedra en el pecho. Pero había otra cosa rondando mi mente. Si Clara no sabía del cartel, entonces alguien lo había colocado sin su consentimiento. Y ese alguien debía estar intentando arruinar cualquier puente entre ella y nosotros. ¿Con qué propósito? ¿Qué ganaba Daniel alejándola de su familia hasta ese extremo? La respuesta no tardaría en llegar. Decidí llamar de nuevo a mi amiga. Esta vez contestó entre sollozos. Me dijo que no podía hablar mucho, que el ambiente en la iglesia estaba tenso, que algunas personas estaban discutiendo y que el sacerdote había tenido que intervenir. Luego bajó la voz y agregó. Cuando Clara salió, vio la foto. No entendía nada. Preguntó quién había hecho eso, y alguien mencionó el nombre de Daniel. Ahí empezó todo. Ese fue el momento en que sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. No solo por la humillación, sino porque por primera vez en mucho tiempo mi hija había defendido nuestra dignidad, había preguntado, había sentido dolor por nosotros. Entonces mi amiga dijo algo aún más inquietante. Hubo un forcejeo. Él quiso que entrara igual, pero ella se negó. Estaba llorando, diciendo que no podía casarse con alguien capaz de algo así. La boda prácticamente se detuvo. El aire se me escapó del pecho. Mi esposo se agarró al respaldo de la silla. Era demasiado para procesar en una sola tarde. La boda suspendida, Clara enfrentando a Daniel, un secreto que se desmoronaba, y nosotros, afuera, en la oscuridad de nuestra casa, sin comprender el alcance de lo que estaba ocurriendo. Necesitaba respuestas más concretas, y las obtuve de la persona que menos esperaba, la madre de Daniel. Ella y yo nunca habíamos tenido una relación cercana, pero conocía mi número desde hacía años. Me llamó al caer la noche. Su voz temblaba. «Necesito pedirte perdón», dijo. «Nunca debí callar tantas cosas». Me confesó que Daniel había tenido comportamientos controladores desde muy joven, que siempre necesitaba tener poder sobre quienes tenía cerca, que manipulaba las situaciones para quedar como víctima o héroe, dependiendo de lo que le convenía. Pero lo que más me impactó fue cuando reveló que él tenía deudas, muchas más de las que Clara sabía, y que la boda significaba para él un contrato económico, un escudo contra sus propios errores. Tu hija tiene una herencia materna que él siempre ha visto como una oportunidad, dijo. No quería que ustedes estuvieran cerca porque temía que le abrieran los ojos. Sentí un escalofrío. Todo encajaba de golpe como piezas que llevaban años dispersas sin sentido. Daniel no solo quería controlar a Clara, quería aislarla para poder disponer de su estabilidad económica, de su futuro, de cualquier recurso que ella tuviera. Y nosotros éramos una amenaza directa a ese plan. Aquel cartel en la entrada de la iglesia no era un acto de desprecio de mi hija, era una advertencia, un intento de cortar los lazos que él consideraba peligrosos para sus intenciones. Pero Clara, finalmente, había visto la máscara caer. Y yo sabía que lo que había ocurrido en la salida de la iglesia sería apenas el primer temblor de un terremoto emocional mucho mayor. El momento en que Clara confrontara toda la verdad sería el instante que cambiaría para siempre el destino de todos nosotros. La noche cayó con un silencio inquietante, apenas interrumpido por el sonido distante de la lluvia golpeando los aleros. Mi esposo y yo permanecíamos en la sala, sentados en extremos opuestos del sofá, como dos seres intentando sostenerse en medio de un naufragio emocional. Después de la llamada de la madre de Daniel, sentí que el mundo que conocía se había fracturado. Todo cobraba sentido y, al mismo tiempo, parecía tan absurdo, tan irreal, que mi mente luchaba por asumirlo. Me levanté para encender una lámpara pequeña. La luz cálida llenó un rincón de la habitación, pero no logró disipar la oscuridad que llevaba dentro. ¿Cuánto tiempo había estado Daniel manipulando a nuestra hija? ¿Cuántas decisiones que creíamos suyas habían surgido realmente de él? ¿Cuántas lágrimas había derramado Clara en silencio, mientras nosotros, ciegos, creíamos que era solo estrés o cansancio? El simple pensamiento me revolvía el estómago.
Me acerqué al escritorio donde seguía abierto el sobre con la carta de Clara. Me dolía pensar que ella había escrito esas líneas sola, sintiéndose atrapada, temiendo quizá que no la creyéramos o que Daniel descubriera sus dudas. Esa carta era un grito ahogado, uno que no habíamos escuchado a tiempo. Mi esposo, con los ojos rojos y la respiración pesada, rompió finalmente el silencio. «Esto no es solo manipulación emocional», dijo. «Esto es obsesivo, premeditado». Asentí. Daniel no era simplemente un hombre inseguro o controlador. Era alguien capaz de planificar cada movimiento con precisión quirúrgica, de moldear a Clara a su conveniencia, de borrar lentamente su independencia hasta convertirla en una versión debilitada de sí misma. Entonces recordé algo que hasta ese momento había pasado desapercibido. Semanas atrás, mientras ayudaba a Clara a probarse un vestido, noté un ligero temblor en sus manos. Le pregunté si estaba bien. Respondió con una sonrisa que ahora sé que era falsa. «Es solo ansiedad», dijo. Pero había en su mirada una sombra que no entendí entonces. Ahora sabía que aquella sombra llevaba el nombre de Daniel. Decidí revisar mi teléfono y buscar conversaciones antiguas con Clara. Tal vez había señales, mensajes, pistas que en su momento no percibí. Entre los chats encontré uno de hace 2 meses donde ella me pedía que no la visitáramos sin avisar. Era extraño, porque antes siempre decía que extrañaba nuestras visitas espontáneas. Le pregunté por qué, y ella respondió: «Daniel se siente incómodo. Dice que interrumpimos su descanso». En ese momento lo tomé como un capricho, pero ahora comprendía que él estaba delimitando territorio, aislándola de nosotros de manera progresiva. También hallé una conversación donde Clara me contaba que había dejado de ver a su amiga Mariana, con quien era muy cercana desde la secundaria. «Daniel cree que Mariana me mete ideas raras en la cabeza», había escrito. Recordé cuánto lloró Mariana cuando supo que no sería dama de honor. Pensé que era una discusión entre jóvenes. No imaginé que era otra pieza del plan de Daniel. Cortar lazos, uno por uno, hasta dejar a Clara dependiendo emocional y socialmente de él. Pero lo más perturbador aún estaba por revelarse. Cerca de las 11 de la noche, escuchamos un vehículo detenerse frente a la casa. Mi esposo y yo nos miramos, alertas. A través de la ventana, vimos una figura bajando del coche, encogida bajo un paraguas negro. Era la madre de Daniel. Venía sola y lloraba. Abrí la puerta antes de que tocara. Entró empapada, temblando. Se sentó en la silla del comedor y, sin siquiera pedir un vaso de agua, soltó la confesión que llevaba años guardando. «Daniel no es como ustedes creen. Nunca lo ha sido». Sus palabras parecían arrastrar un peso insoportable. Nos contó que desde pequeño Daniel mostraba una necesidad constante de controlar su entorno. Si un juego no salía como él quería, lo destrozaba. Si un amigo no aceptaba sus reglas, lo apartaba. Pero con el tiempo, esa rigidez infantil se transformó en dominio emocional. De adolescente tuvo relaciones turbulentas con 2 chicas. Ambas terminaron alejándose de sus propias familias bajo su influencia. Una incluso denunció acoso psicológico, pero él supo manipular la situación hasta quedar como víctima. Cuando conoció a Clara, continuó su madre, vi el mismo patrón, la misma fascinación repentina, la misma intensidad, el mismo deseo de convertirla en alguien totalmente dependiente. Se tapó el rostro con las manos. Yo intenté advertirle, pero él me amenazó con desaparecer de mi vida si intervenía. Mi esposo apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Y el cartel?», preguntó con voz contenida. Ella asintió, avergonzada. «Lo planeó para humillarlos. Quería que Clara creyera que ustedes ya no la respetaban, que se alejaban por voluntad propia. Pensó que, si ustedes no entraban, ella quedaría completamente bajo su control». Yo sentí un mareo. El nivel de crueldad era insoportable, pero lo que vino después nos dejó sin palabras. «Él había preparado algo más», dijo la madre, bajando aún más la voz. «Un contrato prenupcial que Clara firmaría después de la ceremonia. Ella no sabía lo que contenía. Daniel había hecho arreglos para que parte de su patrimonio quedara administrado por él, y necesitaba justificar por qué ustedes no estaban presentes. Por eso el cartel, por eso toda esta mentira». Me levanté de golpe. La traición era tan grande que parecía una daga clavada lentamente en el corazón. No solo había manipulado su mente, estaba planeando apoderarse de su futuro.
Mi esposo, con la mandíbula tensa, preguntó: ¿Y qué pasó en la iglesia después de que ella vio el cartel? La madre de Daniel respiró hondo. Clara lo confrontó. Le pidió explicaciones. Él negó todo, hasta que alguien dijo que lo había visto colocando la fotografía. Ahí perdió el control. Intentó llevarla a la fuerza al auto, pero ella gritó. Hubo gritos, empujones. La boda se detuvo. Mi sangre se heló. Imaginé a mi hija llorando, temblando, protegiéndose del hombre al que pensaba entregar su vida, y nosotros, lejos, sin poder hacer nada. Entonces la madre de Daniel terminó con una frase que marcó ese momento para siempre. Clara sabe la verdad ahora, pero lo que acontecerá después dependerá de cómo enfrente la caída de su propio mundo. Y supe que lo peor estaba por venir, que las piezas aún no habían terminado de caer, que el día de la boda no sería recordado por flores o música, sino por la revelación del monstruo que vivía detrás de la sonrisa de Daniel. Pasé la noche en vela, sentada en la orilla de la cama, con la mirada perdida en la ventana empañada. Mi esposo había intentado dormir, pero el silencio de la casa era demasiado pesado, demasiado denso, como si todos los secretos revelados comenzaran a materializarse en el aire. La madre de Daniel se había ido apenas pasada la medianoche, dejando tras de sí un rastro de culpa y miedo. Ella sabía que su hijo había cruzado un límite del que tal vez no habría retorno. Y yo sabía que la vida de mi hija estaba a punto de derrumbarse sobre ella como un edificio sin cimientos. A medida que la madrugada avanzaba, comenzaron a llegar mensajes de distintos invitados. Algunos hablaban de gritos, otros de un forcejeo, otros de la decisión de Clara de encerrar a Daniel en una sala mientras pedía que cancelaran todo. Nadie sabía más. Nadie tenía claro qué pasaría con la ceremonia, ni con el futuro de una pareja que, hasta esa mañana, todos creían sólida. Me dolía saber que Clara enfrentaba sola todo aquel caos, rodeada de gente que no entendía la profundidad del drama que estaba viviendo. Cuando el primer rayo de luz asomó entre las nubes cargadas, supe que ya no podía seguir esperando pasivamente. Mi hija había sido manipulada durante años, pero la lucha que estaba librando en ese momento exigía algo más que silencio y prudencia. Debía estar a su lado, aunque ella no lo pidiera, aunque no supiera que nos necesitaba. La maternidad no se abandona por conveniencia, se sostiene incluso cuando todo lo demás se fractura. Fui a la cocina y encontré a mi esposo sentado a la mesa, con las manos cruzadas y los ojos rojos de cansancio. Tenía esa expresión grave que solo aparecía cuando sabía que se aproximaba una decisión difícil. «Tenemos que ir», dije. Él levantó la mirada. Dudó un instante, pero finalmente asintió. Ambos comprendíamos que la herida causada por el cartel era insignificante comparada con el infierno que Clara estaba atravesando. Mientras nos preparábamos para salir, mi mente repasaba una y otra vez las palabras de la madre de Daniel. Aquella revelación había encendido una llama dentro de mí, una mezcla de indignación y una fuerza protectora que creía haber perdido con los años. Sentí que mi edad, mis cansancios y mis cicatrices se convertían en una armadura necesaria. Iba a enfrentarme al hombre que intentó destruir a mi hija desde dentro. Iba a mirarlo a los ojos y recordarle que no estaba tratando con una familia frágil, sino con padres que aún sabían luchar. Salimos bajo un cielo gris que prometía más tormenta. En el auto, ninguno habló durante el trayecto. Ambos sabíamos que las palabras eran inútiles en ese momento. La verdad ya había salido a la luz, y lo único que quedaba era enfrentar sus consecuencias. Mi pecho latía con fuerza, no por miedo, sino por una determinación que me sorprendía. A los 63 años, pensé que ya no quedaban batallas por librar. Qué equivocada estaba. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Al llegar a la iglesia, la escena era desoladora. Flores tiradas en el suelo, bancas desplazadas, voces tensas dentro del salón anexo. Un grupo de familiares discutía, otros intentaban calmar a los invitados que aún permanecían allí, confundidos, murmurando hipótesis absurdas. Apenas nos vieron acercarnos, algunos desviaron la mirada con vergüenza. Otros, quizá movidos por la curiosidad morbosa, nos miraron fijamente. Pero yo no estaba allí para ellos. Mi objetivo era Clara. Entré decidida, ignorando el evidente rumor que provocó nuestra presencia.
Mi esposo caminaba detrás de mí, con pasos firmes, como si cada uno de ellos fuera una declaración silenciosa de fuerza. Al fondo del salón vi a mi hija. Estaba sentada en una silla, con el vestido blanco arrugado, el maquillaje corrido y la respiración agitada. Cuando levantó la mirada y me vio, algo en su rostro se quebró. No fue vergüenza ni culpa. Fue un alivio tan profundo que me dejó sin aire. «¿Mamá?», murmuró, como si no supiera si tenía derecho a pronunciar esa palabra después de todo lo ocurrido. Caminé hacia ella sin dudarlo. Ella se levantó, temblando. Cuando la abracé, sentí todo su cuerpo derrumbarse contra mí. Lloró como cuando era niña, cuando se caía y corría hacia mis brazos buscando consuelo. Mi esposo la rodeó con los brazos también, y por un momento, el mundo se redujo a ese abrazo que intentaba contener años de manipulación, miedo y silencio. Yo no sabía nada. «No sabía nada», repetía ella entre sollozos. «Lo sé, hija», le dije acariciándole el cabello. «Ya lo sabemos todo». La puerta del fondo se abrió bruscamente y Daniel apareció acompañado de 2 personas que parecían intentar calmarlo. Tenía el rostro desencajado, la corbata suelta y una rabia que no había intentado ocultar. Cuando nos vio, su expresión cambió de ira a desafío. «Ustedes no deberían estar aquí», dijo con voz tensa. No respondí. Caminé hacia él, despacio, como quien se acerca a un animal que ha demostrado ser peligroso. Vi en sus ojos la misma frialdad calculada que un día me hizo desconfiar de él. «Clara ya no está bajo tu control», dije con calma, «y no volverá a estarlo». Él soltó una carcajada amarga. «Ustedes no entienden nada. Ella me necesita. Yo soy lo mejor que le ha pasado». Mi esposo avanzó, pero le puse una mano en el brazo para detenerlo. No quería violencia, quería verdad. «Lo mejor que le ha pasado», repetí. «¿Así llamas a destruir sus lazos, quebrar su confianza, usar su patrimonio y aislarla de quienes la aman?» Sus ojos se abrieron apenas, sorprendido de que supiéramos tanto. Ese leve gesto confirmó todo. No tenía defensa posible. Había sido descubierto. Clara, detrás de mí, dio un paso adelante. Su voz, aunque temblorosa, llevaba una fuerza nueva. «Daniel, ya no puedo seguir contigo. Lo que hiciste hoy, lo que hiciste todo este tiempo, ya no puedo justificarlo». Él intentó acercarse, pero 2 invitados lo sujetaron. Ya nadie estaba de su lado. La boda estaba oficialmente rota. Daniel, el hombre que había construido una red de mentiras alrededor de mi hija, había perdido el control, y el verdadero derrumbe apenas acababa de comenzar. Cuando Clara pronunció aquellas palabras, «Ya no puedo seguir contigo», el silencio dentro del salón se volvió tan pesado que casi podía escucharse caer. Los invitados que aún quedaban intercambiaron miradas nerviosas. Algunos retrocedieron unos pasos. Otros contuvieron la respiración como si estuvieran presenciando el último acto de una tragedia que nadie esperaba. Daniel, sujeto por 2 hombres que intentaban evitar que se acercara, tenía el rostro completamente desencajado. El control que siempre había ejercido sobre cada situación se le escapaba entre los dedos. Mi hija, todavía con el vestido blanco manchado y el maquillaje corrido, parecía sostenerse con una fuerza que no sabía que tenía. Yo la observaba desde un costado, sintiendo un torrente de emociones: orgullo, miedo, tristeza, rabia. Era como ver a la niña que criamos renacer frente a nosotros, desprendiéndose de una sombra que la había perseguido durante años. Pero lo peor, y a la vez lo más revelador, aún estaba por ocurrir. Un murmullo creciente comenzó a escucharse desde la parte exterior de la iglesia. Voces alteradas, pasos apresurados, un grupo de invitados entrando y saliendo sin rumbo claro. Alguien gritó que llamaran al sacerdote. Otros pedían calma. Fue entonces cuando el coordinador del evento se acercó a Clara y le dijo algo al oído. Ella abrió los ojos con horror y llevó una mano a la boca. «¿Qué pasa?», pregunté acercándome. Clara, con voz quebrada, respondió: «Dicen que afuera hay algo que tenemos que ver». No lo dudé ni un segundo. Mi esposo y yo la acompañamos hacia la puerta lateral, mientras los demás seguían detrás, empujados por la tensión del momento. Al salir, una ráfaga de aire frío nos golpeó el rostro. El cielo seguía gris, pero la lluvia se había reducido a un rocío fino que caía como ceniza. Los escalones de la iglesia estaban sembrados de pétalos húmedos, arrastrados por el caos. Y allí, en medio del atrio, rodeado por varios invitados que intentaban intervenir,
estaba el fotógrafo contratado para la boda, un hombre joven con expresión aterrada. En sus manos sostenía un sobre, y en su rostro se notaba el miedo de alguien que ha sido cómplice sin querer. Clara lo reconoció al instante. «¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando?», le preguntó. El fotógrafo tragó saliva y levantó el sobre con manos temblorosas. Esto me lo dio Daniel hace una semana», confesó. Me pidió que lo entregara justo cuando ustedes salieran de la iglesia. Dijo que era una sorpresa para los invitados, pero yo no sabía que era algo malo». El murmullo creció de inmediato. Daniel, desde la puerta del salón, forcejeaba para acercarse, gritando que no lo escucharan. 2 hombres lo contenían, y la madre de él lloraba sin consuelo, repitiendo que su hijo estaba enfermo, que necesitaba ayuda. Clara tomó el sobre con manos temblorosas. Lo miró como quien sostiene una serpiente viva. Yo pude ver la fuerza con la que respiraba, como si intentara prepararse para lo peor. Mi esposo se acercó un paso, listo para sostenerla si sus rodillas fallaban. «Clara», dije suavemente, «no estás sola». Ella abrió el sobre. Dentro había varias fotografías impresas en alta resolución. Al verlas, un escalofrío recorrió mi espalda. Daniel había preparado una colección de imágenes manipuladas digitalmente, donde Clara aparecía en situaciones comprometedoras, abrazando a otro hombre, entrando en un motel, besando a alguien que no era él. Era grotesco, frío, calculado. Su objetivo era claro: destruir su reputación frente a todos, justificar su furia, convertirla en la villana de una historia que solo existía en su mente. Clara retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. «Esto es mentira, murmuraba, horrorizada. La gente comenzó a hablar en voz alta, indignados, sorprendidos, otros incrédulos. Yo sentí cómo la sangre me hervía. Jamás imaginé que Daniel pudiera descender a un nivel tan bajo, tan oscuro. El fotógrafo, desesperado, alzó las manos. Él me dijo que si no entregaba esto, me demandaría. Dijo que quería protegerse, que ella lo engañaba». Clara rompió en llanto. «Nunca te engañé, nunca. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste llegar tan lejos?». Daniel logró zafarse un segundo de quienes lo contenían y avanzó unos pasos hacia ella. «Porque no iba a dejar que me destruyeras. Yo sabía que querías irte, lo sabía, y no iba a permitirlo». La rabia de su voz, mezclada con un miedo primitivo a perder el control, reveló aquello que tanto ocultaba. Daniel no amaba a Clara, la poseía. Y la posibilidad de perderla lo había empujado a un nivel de locura que ya no podía encubrir. Los invitados formaron un círculo alrededor de nosotros. Algunos grababan con el móvil, incrédulos ante la magnitud del escándalo. El sacerdote salió, pálido, con una expresión mezcla de vergüenza y compasión. La madre de Daniel cayó de rodillas, suplicando que su hijo se detuviera. Entonces, Clara hizo algo que nadie esperaba. Se secó las lágrimas, se irguió lentamente y levantó las fotos frente a todos. «Esto», dijo con voz quebrada pero firme, «es lo que estaba a punto de firmar mi vida hoy. Un hombre que me vigila, que me manipula, que me humilla, que quiere construir verdades falsas para retenerme. Yo no voy a casarme contigo, Daniel. No voy a ser tu prisionera». Fue un momento histórico, un quiebre absoluto. Daniel gritó su nombre, desesperado, como si aún pudiera recuperarla por la fuerza. Pero 2 hombres lo sostuvieron con mayor firmeza. Finalmente, la madre del sacerdote pidió que alguien llamara a la policía. Había suficientes pruebas de acoso, manipulación y daño emocional. Clara se volvió hacia mí y cayó en mis brazos. «Mamá, perdóname. Yo no sabía». La abracé con toda la fuerza de mis años. «No tienes nada que perdonar. Ya estás despertando. Eso es lo que importa». Cuando la policía llegó, Daniel ya no gritaba. Murmuraba palabras incoherentes, como si finalmente comprendiera que había perdido todo. No solo a Clara, sino la máscara que lo protegió durante años. Ese día, cuando los invitados salieron de la iglesia, no presenciaron una boda. Presenciaron el derrumbe de un hombre que construyó su vida sobre mentiras y el renacimiento de una mujer que había dejado de pertenecerle. La policía se llevó a Daniel esposado, mientras los últimos invitados se dispersaban en un silencio atónito que contrastaba con el estruendo emocional que aún vibraba en el aire. Clara, aún temblando,
observaba cómo el hombre al que estuvo a punto de entregarle su vida desaparecía dentro de la patrulla. No había alivio inmediato, ni triunfo. Había un vacío enorme, un hueco que solo aparece cuando la verdad estalla y deja al descubierto años de heridas invisibles. Mi esposo y yo la sosteníamos por los brazos, como si temiéramos que el viento pudiera llevarse lo que quedaba de ella. El sacerdote nos pidió que entráramos un momento para que Clara pudiera sentarse. Nos acomodamos en una pequeña sala junto al altar. Apenas cruzamos la puerta, Clara rompió a llorar con una intensidad que me desgarró. No eran lágrimas solo de miedo o vergüenza, eran lágrimas de liberación, de alguien que había sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Se cubrió el rostro con las manos y supe que ese llanto era el primer paso para recuperar lo que Daniel le había arrebatado: su voz, su voluntad, su identidad. Mi esposo se inclinó frente a ella. «Hija, no estás sola. Estamos aquí. Lo estaremos siempre». Clara lo miró como si escuchara esas palabras por primera vez en años. «Perdón por no haber visto antes lo que estaba pasando», dijo entre sollozos. Yo me senté a su lado y le tomé las manos. Él era experto en ocultarse. «No es tu culpa». Nunca lo fue. Mientras hablábamos, llegó la madre de Daniel. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y una expresión derrotada. Se arrodilló frente a Clara sin atreverse a tocarla. «Perdóname», dijo con la voz rota. «Debí detenerlo, debí hablar, pero tuve miedo, y ahora tú has pagado el precio». Clara no dijo nada por unos segundos. Luego, con un gesto suave, le pidió que se levantara. «Su comportamiento no es tu responsabilidad», respondió. «Cada quien carga con su verdad y con lo que hace con ella». Afuera, la lluvia había vuelto a caer, ligera, constante, como si el cielo también intentara limpiar el desastre de aquella tarde. Yo observé a mi hija, agotada, vulnerable, pero más fuerte de lo que había sido en mucho tiempo. Su mirada ya no estaba nublada. Había dolor, sí, pero también claridad. Era como si el velo que Daniel había tendido sobre su vida finalmente se hubiera rasgado por completo. Un oficial regresó para pedir una declaración. Clara respiró hondo y se puso de pie. «Estoy lista», dijo. Sus palabras me estremecieron. Esa frase no pertenecía a la mujer manipulada que habíamos visto en los últimos años, sino a alguien que finalmente había recuperado el control de su destino. Esa tarde no celebramos una boda. Celebramos la caída de una mentira y el renacimiento de mi hija. Los días que siguieron fueron un torbellino de declaraciones, abogados y rumores que se esparcían por la ciudad como ceniza llevada por el viento. Daniel enfrentó cargos por falsificación, coacción y acoso, y aunque intentó justificarse, la evidencia era demasiado contundente. Clara, por primera vez en mucho tiempo, no tembló al verlo sentado frente a las autoridades. Había recuperado un poder que él creyó haber destronado para siempre: su dignidad. Y verla alzar la cabeza con firmeza fue la venganza más elegante que jamás imaginé. Mientras tanto, mi esposo y yo nos convertimos en el refugio de nuestra hija. Volvió a dormir en su antigua habitación, ahora no como una joven confundida, sino como una mujer decidida a reconstruirse. Cada mañana desayunábamos juntos y a veces la encontraba mirando por la ventana, reflexionando sobre el tiempo perdido. Pero ya no había culpa, sino una comprensión madura de lo vivido. «No voy a quedarme atrapada en el pasado, mamá», me dijo una noche. «Daniel me robó años, pero no le permitiré robarme lo que viene». Su fuerza me conmovió profundamente. Un domingo, mientras caminábamos por el parque, Clara se detuvo en seco. Frente a nosotras, varias mujeres hablaban en círculo, algunas llorando. Una de ellas reconoció a mi hija y se acercó tímidamente. «Fui novia de Daniel hace años», confesó. «Pasé por lo mismo que tú». Otra mujer dio un paso adelante. «Y yo también». Clara abrió los ojos, sorprendida y devastada al mismo tiempo. Eran 3, quizá 4, todas con historias similares, todas marcadas por la manipulación de un hombre que había perfeccionado su crueldad en silencio. Ese día, algo en Clara se encendió. Las escuchó con atención, compartió lo que había vivido, y cuando el sol comenzó a ocultarse, me tomó del brazo y dijo: «Creo que sé cuál será mi próxima lucha». La verdadera venganza nació allí, sin gritos, sin rencor, sin violencia. Clara decidió colaborar con un grupo de apoyo para mujeres víctimas de manipulación psicológica.
Quería llevar su experiencia a lugares donde pudiera sanar a otros, donde pudiera levantar la voz por quienes aún no se atrevían. Daniel había intentado destruirla, pero lo único que logró fue que mi hija descubriera la fuerza que siempre tuvo. El día que se dictó la sentencia final contra él, no hubo celebración ruidosa, solo un silencio profundo en el que Clara respiró hondo y dijo: «Se terminó». Y en efecto, ese capítulo oscuro cerró para siempre. Esa noche cenamos en casa. Encendí velas, preparé su comida favorita y brindamos con una copa de vino. «Por lo que viene», dijo Clara. «Por ti», agregué yo. Mi esposo sonrió orgulloso, y en ese instante supe que la vida, con todos sus quiebres, siempre ofrece oportunidades para renacer, porque el amor, cuando es verdadero, no solo rescata, también reconstruye. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendo que la vida tiene una manera extraña de mostrarnos la fortaleza que aún guardamos, incluso cuando creemos haberla perdido. Nunca imaginé que la boda de mi hija, aquel día que debía ser de alegría, se convertiría en el inicio de su libertad. Pero así fue. Cada lágrima, cada duda y cada miedo nos llevaron hasta este punto, un lugar donde Clara volvió a ser dueña de sí misma y donde yo, con mis 63 años, descubrí que nunca es tarde para luchar por quienes amamos. La veo caminar con paso firme, hablando con otras mujeres, extendiendo la mano que un día ella misma necesitó, y en silencio, agradezco haber sido testigo de su renacimiento. Si algo aprendí, es que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y cuando lo hace, ilumina incluso los rincones más oscuros. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si te llegó al corazón, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y comentar desde qué ciudad nos estás viendo, qué te pareció y qué harías tú en mi lugar. Me encanta leer cada uno de sus comentarios. Hasta la próxima historia. La noche de mi cumpleaños número 65 terminó con mi rostro contra el piso frío de la cocina y la sangre corriéndome por el labio. Aún recuerdo el sonido seco de la bofetada, el sabor metálico en la boca, el mareo que me nubló la vista por segundos. Él gritaba, yo no. Él insultaba, yo tampoco. El reloj marcaba las 11:47 cuando me empujó contra la mesa y el plato con mi propio pastel cayó al suelo. Velas rotas, crema desparramada, migas mezcladas con lágrimas. «Mírame cuando te hablo», rugió mientras me tomaba del cabello. Yo lo miré, y fue entonces cuando algo dentro de mí dejó de romperse. Simplemente se cerró. Me encerré en el baño con el rostro hinchado y los dedos temblando. No lloré como antes. Me quedé mirándome al espejo, observando a esa mujer de cabello gris, ojos cansados y una dignidad que aún se negaba a morir. Recordé mi vestido guardado desde la mañana, la mesa que había puesto con cuidado, la ilusión tonta de una cena tranquila. Él había llegado borracho, furioso, con ese desprecio que ya conocía de memoria. «¿Te crees una reina por cumplir años?», se burló antes de golpearme. Yo solo asentí cuando me ordenó limpiar el desastre. Limpié la sangre, las migas, el pastel. Limpié también los restos de la última ilusión que me quedaba. Esa noche dormí en el sofá como tantas otras veces, con la cabeza apoyada en el brazo, observando el techo en silencio. Pensé en los primeros años de nuestro matrimonio, cuando aún me llamaba mi amor y no vieja inútil. Pensé en la primera vez que me empujó contra la pared y me pidió perdón llorando. Pensé en cuántas veces antes había perdonado, y por primera vez no sentí miedo. Sentí algo distinto, una calma dura, peligrosa. Supe, con una certeza aterradora, que ya no iba a temblar nunca más delante de él. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Me dolía todo el cuerpo, pero me moví despacio, en silencio, como si nada hubiera pasado. Preparé café, calenté pan, dejé el desayuno servido. Él se levantó con su paso pesado, con ese aire de dueño de todo. Me observó un momento, buscando señales de rebeldía. No las encontró. Yo tenía los ojos bajos, las manos ocupadas, la boca cerrada. Sonrió satisfecho. «Sabía que te ibas a comportar», dijo, con esa sonrisa torcida que tanto miedo me dio durante años. No respondí. Durante la mañana hice las compras. Elegí cada cosa con un cuidado casi ceremonial.
La carne exacta que le gustaba, las especias, el vino caro que siempre bebía cuando quería sentirse importante. Nadie en el mercado sospechó que aquella anciana de caminar lento estaba tomando decisiones que cambiarían su vida para siempre. Nadie vio mis manos temblar al pagar. Nadie vio el torbellino que llevaba por dentro. Pasé el día cocinando. El olor a ajo, a hierbas, a carne asándose fue llenando la casa. Preparé 3 platos, entrada, plato principal y postre. La mesa quedó impecable. El mantel planchado, las copas limpias, los cubiertos alineados con precisión. Él pasó varias veces por la cocina, sorprendido por mi silencio, por mi obediencia repentina. Yo solo asentía. A las 8 de la noche se sentó a la mesa. Sirvió vino en su copa, levantó la mía sin preguntarme si quería. Brindó solo. «Por tu cumpleaños atrasado», dijo con ironía. Yo lo miré con calma. «Por nuestra casa», respondí. Comió con apetito, con la tranquilidad de quien se siente invencible. Mientras masticaba, hablaba de su trabajo, de la gente que no sirve para nada, de mí como si yo no estuviera allí. Yo escuchaba. Cada palabra era una puntada más en mi decisión. Cuando terminó el plato principal, me miró con desconfianza. «¿Y ahora qué más sorpresas traes?». Me levanté despacio. Fui hacia la cocina y volví con el postre. Lo coloqué frente a él con cuidado. Debajo de su plato, oculto por el mantel, descansaba aquello que había preparado durante meses sin que él lo sospechara. Yo me senté frente a él. Nos miramos en silencio por primera vez en muchos años. Levantó el plato con una mano, y entonces lo vio. Su rostro perdió el color de golpe. La sonrisa se borró. Sus dedos comenzaron a temblar. Aquello que estaba bajo su plato brilló bajo la luz de la lámpara como una sentencia imposible de negar. ¿Qué es esto?», balbuceó. Yo crucé las manos sobre la mesa. «Es el principio de tu caída», respondí. Vio las hojas, los sellos, la grabadora encendida con su propia voz registrada durante meses de amenazas, los mensajes impresos, las copias de transferencias ilegales, todo lo que había guardado en silencio mientras fingía seguir siendo su víctima. Se puso de pie de golpe, tirando la silla. «¡Estás loca!», gritó. «Nadie te va a creer». «Ya te creyeron durante 40 años», dije. «Ahora me toca a mí». Intentó avanzar hacia mí con el puño en alto, pero antes de que pudiera tocarme, la puerta de la casa se abrió con un golpe seco. Las luces azules entraron por las ventanas, pasos firmes, voces claras, órdenes que no admitían discusión. «¡Policía! ¡Manos arriba!». Se giró, desesperado. Su mirada fue a mí, buscándome como siempre, esperando que yo lo salvara. Yo no me moví. Lo vi caer de rodillas mientras le colocaban las esposas. Por primera vez en su vida era él quien temblaba. Mientras se lo llevaban, pasó junto a mí y me miró con un odio que ya no me alcanzaba. «Vieja traidora», escupió. Yo lo miré con una serenidad que ni yo misma sabía que tenía. «No», respondí, «solo sobreviviente». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa quedó en un silencio nuevo, distinto a todos los silencios que había vivido. Me senté lentamente. Me dolían las piernas, el cuerpo entero, el alma exhausta. Pero también sentí algo que no había sentido nunca en 65 años. Libertad. Aquella noche comprendí que el miedo se quita como la piel, aunque duela, y que el silencio cuando se rompe no hace ruido, hace justicia. Cuando se lo llevaron esposado, la casa quedó en un silencio tan profundo que me zumbaban los oídos. No era el silencio de antes, ese que pesaba como una piedra en el pecho. Este era otro, extraño, nuevo, un silencio que respiraba. Me quedé sentada mucho tiempo frente a la mesa aún puesta, con el postre intacto, las copas a medio beber, las luces encendidas como si todavía hubiera una cena que continuar. Pero ya no había nada que servirle a nadie. Por primera vez, todo era solo para mí. Esa noche no dormí. Caminé descalza por la casa como una extraña que recorriera un lugar ajeno. Toqué las paredes, los muebles, las puertas. Cada rincón guardaba un recuerdo que dolía. En el dormitorio aún estaba la cama donde tantas veces lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada para que los vecinos no oyeran. Me senté en el borde y me abracé los brazos como una niña perdida. Pensé que ahora, al fin, podía llorar con la voz que nunca tuve. Y lloré. Lloré sin miedo, sin vergüenza, sin apuro.
A la mañana siguiente llegaron los policías a buscar más cosas, documentos, celulares, computadoras. Yo los observaba como si todo ocurriera en otra vida. Uno de ellos, una mujer joven, me miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Ahora empieza su nueva vida», me dijo en voz baja. No supe qué responderle. Una parte de mí no entendía todavía que aquello fuera real. Mientras ellos revisaban la casa, yo me senté en la cocina con una taza de café entre las manos. El labio aún me dolía por el golpe de la noche anterior. Me miré en la ventana reflejada en el vidrio. Una mujer embeiña, con el ojo inflamado, el cabello revuelto, las manos temblorosas, y sin embargo, más viva que nunca. Entonces, como una luz, regresaron los recuerdos. Lo conocí cuando yo tenía 27 años. Era encantador, cortés, atento. Me abría la puerta, me traía flores, me decía que yo era diferente a todas. Yo venía de una familia humilde, de silencios largos y manos trabajadas. Cuando él me miró con admiración, sentí que por fin alguien me había elegido. El primer año de matrimonio fue como un sueño. Risas, proyectos, promesas de viajes. Yo le preparaba la comida. Él me hablaba de futuro. Nunca pensé que el amor podría transformarse en una jaula. El primer empujón llegó con una excusa, un mal día en el trabajo, una copa de más. Me pidió perdón llorando. Me juró que jamás volvería a pasar. Yo le creí, siempre le creí. Después vino la primera bofetada, luego los gritos, luego el control. ¿A dónde vas? ¿Con quién hablas? Esa ropa no te queda bien. Poco a poco dejé de salir. Después dejé de tener amigas. Luego dejé de mirarme al espejo. Él se encargó de que yo creyera que no valía nada. Y yo, sin darme cuenta, empecé a vivir como él quería. Hubo años en los que las agresiones no eran todos los días. Eso me hacía pensar que no era tan grave. Siempre encontraba una forma de justificarlas. El cansancio, el alcohol, el estrés. Me convencí de que así era el matrimonio, de que las mujeres debíamos aguantar. Mejor callar que provocar algo peor, me decía. Y así fui perdiendo mi voz, de a poco, sin notarlo. A los 40, dejé de trabajar fuera de casa por insistencia suya. Yo te mantengo, decía. Y yo acepté. Sin darme cuenta, me quedé sin dinero propio, sin independencia, sin salida. A los 50, ya no me preguntaba si era feliz. Solo me preguntaba si ese día estaría tranquilo. Mi mundo se volvió tan pequeño como mi miedo. La casa, la cocina, el silencio, los golpes escondidos bajo la ropa larga. Nunca le conté a nadie, ni a mi hermana, ni a mis sobrinos, ni a las vecinas. Me daba vergüenza, me culpaba. Pensaba que, si yo fuera mejor esposa, él no se enojaría. Así de hondo, había calado su veneno en mi cabeza. Hubo noches en las que creí que no amanecería. Una vez me apretó el cuello hasta que vi puntos negros. Me soltó solo porque escuchó un ruido en el pasillo. Después se arrodilló a mi lado, llorando, diciendo que sin mí no era nada. Yo lo abracé, con el cuerpo temblando de miedo. Hoy todavía me pregunto cómo pude confundir el terror con el amor. Con los años, aprendí a leer sus humores como quien aprende a leer el clima. Sabía cuándo callar, cuándo hablar, cuándo desaparecer de su vista. Me volví experta en sobrevivir, en anticiparme, en evitar. Pero sobrevivir no es vivir, es apenas mantenerse respirando. Cuando cumplí 60, pensé que ya nada cambiaría. Me resigné. Creí que ese sería mi final. Una mujer vieja, golpeada, invisible. Nunca imaginé que 5 años después estaría viéndolo salir de mi casa con las manos esposadas. Mientras los policías se llevaban las últimas cajas, una vecina se acercó a la puerta. Me miró con ojos grandes. Siempre escuché cosas, pero nunca me atreví a preguntar, dijo. Yo la miré por un largo segundo. Yo tampoco me atreví a hablar, respondí. Cuando finalmente la casa quedó vacía, cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Deslicé el cuerpo hasta quedar sentada en el suelo. Respiré hondo. Por primera vez, no tenía que estar alerta. No tenía que medir mis palabras. No tenía que esconder mis lágrimas. Esa tarde llegaron los primeros mensajes de la fiscalía, de asistentes sociales, de un abogado de oficio. Todo empezaba a moverse a un ritmo que yo no entendía todavía. Me hablaron de permisos, de declaraciones, de juicios. Yo solo asentía. Aún estaba aprendiendo a caminar sin miedo. Al caer la noche, me miré de nuevo al espejo. El moretón del rostro era claro. No lo oculté. No lo tapé con maquillaje. Lo dejé ahí,
visible, como una marca que ya no necesitaba esconderse. Me toqué la mejilla con cuidado y susurré casi sin voz: «Sobreviviste». Esa fue la primera vez en muchos años que no me sentí una víctima. Todavía no era libre del todo. Todavía quedaba un largo camino, pero algo esencial ya había cambiado. Ya no estaba dispuesta a callar nunca más. Nunca fui una mujer astuta, no de esas que saben mentir con elegancia o trazar estrategias complicadas. Yo aprendí a sobrevivir observando, callando, escondiendo el miedo detrás de gestos pequeños. Pero aquella noche de mi cumpleaños, cuando me vi reflejada en el espejo con el labio partido y la mirada vacía, algo dentro de mí cambió de lugar. No fue rabia, fue una lucidez fría. Por primera vez dejé de pensar en cómo evitar el próximo golpe y empecé a pensar en cómo terminar con todos. El plan no nació de golpe, nació de recuerdos, de fragmentos de escenas que mi mente había ido guardando durante años como piezas sueltas de un rompecabezas que yo misma no había querido armar. Recordé las llamadas telefónicas que él cortaba en cuanto yo entraba a la habitación, las reuniones de trabajo de madrugada, las veces que regresó a casa con sobres de dinero que no sabía explicar, las amenazas veladas cuando yo preguntaba demasiado. «No te metas donde no te llaman», me decía. Yo obedecía, siempre obedecía, pero mientras me rompía en silencio, yo también aprendía. Aprendí dónde guardaba sus papeles importantes. Aprendí las claves que repetía en voz alta cuando creía estar solo. Aprendí que bebía para perder el control, pero también para presumir. Y cuando un hombre presume, habla de más. Todo empezó a tomar forma aquella madrugada en la que, después de la agresión, él se quedó dormido en el sillón, roncando con la boca abierta. Yo estaba despierta en el sofá, con el cuerpo dolorido y la mente despierta como nunca. Me levanté sin hacer ruido. Fui hasta su escritorio. Abrí el cajón donde siempre me prohibía tocar. Mis manos temblaban tanto que pensé que despertaría, pero no despertó. Dentro encontré carpetas viejas, sobres, facturas, copias de depósitos, contratos sin membrete. Nada estaba en orden. Para cualquiera era solo un caos de papeles. Para mí era un mapa. Tomé algunas hojas al azar y las escondí bajo mi ropa. Volví al sofá con el corazón desbocado. Aquella fue la primera piedra de mi plan. Los días siguientes seguí fingiendo. Cocinaba, limpiaba, bajaba la cabeza. Él pensó que el golpe había vuelto a ponerme en mi lugar. Yo dejé que creyera eso. La sumisión siempre fue su mayor ceguera. Mientras él se sentía todopoderoso, yo iba juntando migas de su propia caída. Comencé a esconder una vieja grabadora que había guardado de un sobrino. La encendí muchas noches, dejándola cerca cuando él hablaba por teléfono bebiendo. Escuché nombres, cantidades, amenazas. Me grabó también a mí. «Si abres la boca, vieja, te dejo en la calle con una mano delante y otra atrás», decía. Yo dejaba que quedara registrado todo, como si estuviera guardando su voz para el día del juicio final. También guardé mensajes del celular, capturas de pantalla, transferencias, fotos de moretones con fecha y hora. Durante años me había avergonzado incluso de mirarme al espejo después de los golpes. Ahora, cada marca se volvió una prueba, cada herida, una palabra que él no podría borrar. Sabía que sola no podría hacer nada. Necesitaba a alguien fuera de su control. Elegí a quien menos sospecharía: Clara, la vecina del frente. Una mujer mayor que enviudó temprano y que siempre me ofrecía café cuando me veía con los ojos rojos. Durante años le mentí diciéndole que tenía alergia. Un jueves por la tarde crucé la calle con un pañuelo en la cara. Ella me miró y no me preguntó nada. Solo cerró la puerta. «Necesito ayuda», le dije con la voz rota. Me sentó en la cocina, me dio agua, me escuchó durante horas sin interrumpirme. Por primera vez en mi vida conté todo en voz alta, cada golpe, cada amenaza, cada miedo. Cuando terminé, Clara lloraba. Yo ya no podía. «Tú no estás sola», me dijo. «Y él no es invencible». Fue ella quien me llevó, a escondidas, a una abogada que trabajaba con mujeres víctimas de violencia. Yo temblaba al entrar en aquella oficina. Tenía miedo incluso de respirar. La abogada me escuchó con atención, revisó las primeras pruebas y dijo algo que jamás olvidaré. «Esto no solo es violencia. Aquí hay delitos graves. Esto se va a caer completo». Pero también me advirtió del peligro, de que él tenía contactos, de que no podíamos dar un paso en falso, de que la denuncia debía caer como un golpe seco, irreparable.
no una advertencia. Si lo enfrentamos sin pruebas suficientes, usted corre un riesgo enorme, me dijo. Tiene que seguir aparentando. Un tiempo más. Aquel tiempo más fue el más largo de mi vida. Cada día que despertaba junto a él me parecía una traición a mí misma, pero también sabía que cada día era una prueba más contra él. Seguí grabando, seguí guardando, seguí fingiendo. Él, confiado, empezó a humillarme más. Se sentía impune. A veces me hacía repetir en voz alta que no valía nada. Otras me obligaba a pedirle perdón por cosas que no entendía. Yo tragaba saliva y obedecía. Por fuera parecía rota. Por dentro estaba afilándome. El plan se cerró cuando la abogada me confirmó que ya había suficiente material para una orden de detención inmediata si él intentaba agredirme otra vez. Solo faltaba el momento exacto. No podía ser cualquier día. Tenía que ser uno en el que él se sintiera completamente seguro, en el que bajara la guardia, en el que su orgullo lo cegara del todo. Y ese día fue la cena. Cuando decidí preparar aquel banquete, no lo hice desde la cocina, lo hice desde el alma. Cada plato era un acto de despedida de la mujer sumisa que fui. Cada ingrediente, una afirmación silenciosa de que yo ya no era suya. Mientras él sonreía confiado, yo ya había entregado una copia completa de todo a la abogada y a la policía. Yo sabía, con exactitud, a qué hora entrarían por la puerta. Por eso, cuando lo vi levantar el plato y enfrentar su propia condena, no sentí miedo. Sentí una calma inmensa. La calma de quien ya caminó hasta el borde y decidió no retroceder. Aquella noche no solo cayó mi marido, cayó el imperio que había construido con golpes, amenazas y silencios. Y yo, que durante años sobreviví como una sombra, por fin me permití existir a plena luz. Pero la libertad no termina con las esposas. A veces, la parte más difícil empieza después. El día de la cena amaneció con un cielo limpio, de esos que parecen prometer tranquilidad. Yo me levanté antes que el sol, con el cuerpo aún dolorido, pero con la mente clara como nunca. Me miré en el espejo del baño y vi el rastro amarillento del moretón bajo el maquillaje. No intenté cubrirlo del todo, solo lo suficiente para que nadie sospechara nada fuera de lo normal. Él aún dormía, roncando profundo, con ese sueño pesado que dejaba después de las noches de alcohol. Fui a la cocina y encendí la luz. El silencio de la casa ya no me oprimía como antes. Ahora me acompañaba. Preparé café para mí, fuerte, amargo. Lo bebí despacio, como si cada sorbo fuera una despedida de la mujer que había sido hasta ese día. Sabía que aquella noche marcaría un antes y un después, pasara lo que pasara. A las 9 salí a hacer las compras. Caminé por el mercado con una lista en la mano y el corazón acelerado en el pecho. Conocía de memoria sus gustos, la carne exacta para asar, el vino que reservaba solo para ocasiones importantes, las especias que tanto le gustaban cuando quería sentirse dueño del mundo. Los vendedores me saludaban con cortesía. Nadie veía en mí a una mujer a punto de detonar su propio infierno. Elegí cada cosa con un cuidado casi ritual, no por él, sino por mí, porque durante años había cocinado para calmar su ira, para ganarme su buen humor, para evitar golpes. Aquella vez, cocinaba para sellar mi libertad. Regresé a casa con las bolsas pesadas. Él ya estaba despierto, sentado frente al televisor, con una cerveza en la mano. Me dedicó una mirada rápida, de arriba a abajo, evaluándome como si yo fuera un objeto. «¿A dónde fuiste tan temprano?», preguntó. «A comprar lo necesario para la cena», respondí en voz baja. Sonrió con suficiencia. «Más te vale que te luzcas hoy», asentí sin discutir. Él jamás imaginó que esa frase sería la última orden que me daría. Pasé la mañana en la cocina. Lavé, corté, sazoné. El sonido del cuchillo contra la tabla se mezclaba con los latidos de mi corazón. Cada movimiento era preciso, controlado. Preparé primero la entrada, algo ligero, elegante. Después el plato principal, abundante, con ese aroma que siempre lo hacía sentir poderoso. Finalmente el postre, dulce, carefully decorado, como una burla silenciosa a todo lo que había vivido. Mientras la carne reposaba en el horno, saqué de mi escondite el sobre grueso que había preparado durante semanas. Dentro iban las copias de los audios, las fotografías de mis heridas, los mensajes amenazantes, los movimientos de dinero, los testimonios que la abogada había reunido. Junto a todo eso,
un dispositivo de grabación encendido, listo para registrar cualquier palabra que él dijera esa noche. Fui hasta el comedor. Extendí el mantel blanco que él tanto admiraba cuando venían visitas. Coloqué las 2 copas, los cubiertos alineados con una perfección casi obsesiva. Bajo el lugar donde se sentaría, dejé, cuidadosamente oculto, aquello que cambiaría su destino. Después respiré hondo. Mis manos temblaban. Me apoyé un segundo en la silla para no caer. A las 7 de la tarde se duchó, se perfumó, se puso una camisa limpia. Quería verse importante, incluso delante de alguien a quien despreciaba. Pasó junto a mí y me dio una palmada en la espalda que ardió como una bofetada. «Así me gusta», dijo, calladita y útil. No respondí. Cuando lo llamé a la mesa, salió con una sonrisa sobria. Miró la comida con aprobación. «Veo que aprendiste la lección». Yo bajé la cabeza, como había hecho miles de veces antes. Pero esta vez no había miedo en mi silencio, solo determinación. Se sentó. Sirvió el vino, alzó su copa. «Por mi casa», dijo, «y porque aquí se hace lo que yo digo». Yo choqué mi copa con la suya sin mirarlo. «Por la verdad», respondí en un susurro que solo yo entendí. Comió con apetito. Mientras masticaba, hablaba de sí mismo, de sus negocios, de lo poco que valían los demás. Yo escuchaba, asentía de vez en cuando, como una actriz que ya se sabe el final de la obra. Cada frase que decía quedaba grabada, literal y simbólicamente. «¿Por qué hoy estás tan tranquila?», preguntó de pronto, entrecerrando los ojos. «Porque hoy todo va a quedar en su lugar», respondí. Rió. «Siempre tan dramática». Terminó el plato principal. Se limpió la boca con la servilleta. Me miró fijo. «A ver ese postre. Sorpréndeme». Me levanté. Fui a la cocina con pasos lentos. El corazón me golpeaba en las sienes. Traje el postre en un plato blanco. Impecable. Lo coloqué frente a él con cuidado. Después me senté y lo miré a los ojos por primera vez en mucho tiempo sin agachar la cabeza. «¿Qué te pasa?», gruñó. «¿Por qué me miras así?». Él levantó el plato sin darse cuenta de nada. El mantel se desplazó apenas, y entonces vio lo que había debajo. Su rostro se quedó sin sangre. Sus labios se entreabrieron. Los dedos comenzaron a temblarle. La grabadora seguía encendida, registrándolo todo. ¿Qué es todo esto?», balbuceó. Yo inhalé lento. «Tu historia completa», respondí, «tal como te encargaste de que fuera la mía durante años». Empujó la silla hacia atrás con brusquedad. Se levantó de golpe. «Estás loca», gritó. «Eso no vale nada». «Lo sabe la abogada, lo sabe la policía», dije. «Y ahora lo sabes tú». Intentó abalanzarse sobre mí con el puño en alto. Vi en sus ojos el mismo odio de siempre, multiplicado por el miedo. Pero antes de que pudiera tocarme, la sirena sonó afuera, fuerte, clara, imposible de ignorar. Golpes secos en la puerta. «¡Policía! ¡Abra inmediatamente!». Se giró hacia mí, desesperado. «Di que es mentira», suplicó por primera vez. «Di que estás confundida». Yo no me moví. «Durante años dijiste que mis lágrimas eran mentira. Hoy te toca demostrar que tus golpes nunca existieron». La puerta se abrió de golpe. Varios agentes entraron con las armas en alto. Él dio un paso atrás, tropezó con la silla, cayó al suelo. Lo rodearon. Le ordenaron que colocara las manos detrás de la espalda. Cuando las esposas se cerraron, el sonido metálico me atravesó el pecho como un trueno. Mientras se lo llevaban, pasó junto a mí. Me escupió palabras que ya no duelen. «Te vas a arrepentir, vieja». Lo miré sin temblar. Ya me arrepentí durante 40 años. Hoy solo descanso. Cuando la casa quedó vacía, me senté despacio. Las piernas me fallaban, el cuerpo entero me pesaba. Miré la mesa, la comida aún humeante, el vino intacto en mi copa. Todo había terminado. Y al mismo tiempo, todo recién empezaba. Porque denunciar no era solo entregarlo a la policía. Era enfrentar un pasado entero que todavía pesaba en mi sangre. Y aunque su caída esa noche fue el principio de mi liberación, yo aún debía enfrentar lo más difícil, vivir sin miedo, en un mundo al que apenas estaba volviendo. La sirena se apagó, pero el eco de ese sonido quedó rebotando dentro de mi pecho durante horas. Después de que se lo llevaron, la casa volvió a quedarse en silencio, pero ya no era un silencio mudo. Estaba lleno de pasos, de voces, de papeles moviéndose, de órdenes firmes. Los policías revisaban cada habitación,
Abrían cajones, fotografiaban rincones que durante años fueron testigos mudos de mis noches de miedo. Yo los observaba sentada en la silla del comedor, con las manos sobre el regazo, sintiendo por primera vez que mi cuerpo me pertenecía. Esa misma noche me llevaron a declarar. El trayecto en la patrulla fue extraño. Veía las luces de la ciudad pasar por la ventanilla, como si yo ya no formara parte de ese mundo. Dentro de mí se mezclaban la culpa, el alivio, el terror y una paz incierta. En la comisaría, una mujer policía me tomó de la mano antes de entrar al despacho. «Ahora ya no estás sola», me dijo, y lloré. No de tristeza, lloré porque, por primera vez en 40 años, alguien me lo decía de verdad. Declaré durante horas. Conté cada golpe, cada amenaza, cada humillación, cada palabra de desprecio. Entregué las grabaciones, las fotografías, los mensajes. Cuando terminé, el comisario cerró la carpeta con una seriedad que me estremeció. «Con esto no sale», sentenció. Me llevaron a un centro de protección esa noche. No volví a dormir en aquella casa. La abogada lo había previsto. Él tenía contactos, amistades peligrosas y el riesgo de represalias era real. Yo acepté ir sin discutir. Ya no tenía nada que perder allí, salvo recuerdos rotos. Los días siguientes fueron una avalancha. Audiencias, entrevistas, firmas. La noticia comenzó a circular en el barrio primero como un rumor, luego como un incendio. Al marido de la señora Carmen se lo llevó la policía, decían. Parece que la golpeaba, murmuraban. Algunos se asombraban, otros decían que siempre lo sospecharon. Nadie se acercó a pedirme perdón por el silencio de tantos años, pero yo ya no lo necesitaba. Él negó todo desde el primer momento. Dijo que yo estaba loca, que siempre había sido inestable, que me había inventado la historia por venganza. La abogada me lo contó sin rodeos. Yo no me sorprendí. Durante décadas me llamó loca cada vez que yo lloraba. No iba a cambiar ahora. A la semana llegó la primera audiencia pública. Verlo entrar esposado a la sala del juzgado fue como mirar a un extraño. Su traje caro contrastaba con las esposas frías en sus muñecas. Buscó mi mirada entre la gente como siempre hacía, intentando encontrar un resquicio de miedo. Yo lo miré sin bajar los ojos, y él, por primera vez, apartó la vista. El juez escuchó los primeros informes: violencia agravada, amenazas, control económico, retención de documentos, intimidación constante. Pero eso no fue lo que más lo impactó. Lo que hizo cambiar por completo el tono de la sala fueron las grabaciones. Escuchar su propia voz insultándome, amenazándome, burlándose de mí, fue más poderoso que cualquier marca en mi cuerpo. Algunas personas en el público bajaron la cabeza. Otras murmuraron horrorizadas. Él empezó a sudar. Cuando terminó la audiencia, se dictó la prisión preventiva. Su abogado protestó. El juez fue firme. Esa noche durmió en una celda. Yo dormí en una habitación segura por primera vez en décadas. Pero la caída no terminó ahí. Con el correr de los días aparecieron más denuncias. Mujeres que yo no conocía, con rostros marcados por el mismo miedo que había habitado en mí durante toda una vida. Una exempleada doméstica, una antigua pareja antes de nuestro matrimonio. Todas contaban historias parecidas. Yo entendí entonces que no era solo mi infierno, era su forma de vivir. Y cuando el mundo que él había construido empezó a quebrarse de verdad, también comenzaron las amenazas. Recibí llamadas anónimas, silencios largos al otro lado de la línea. Un hombre que me siguió una cuadra al salir de una cita con la abogada. La advertencia era clara. Él no estaba cayendo solo. Había gente molesta. La abogada me dijo que mantuviera la calma, que no respondiera a nada, que ahora la ley estaba de mi lado. Yo asentía, pero en mi interior volvía a despertarse el viejo miedo. Aún así, no retrocedí. Fue en medio de ese torbellino cuando sucedió algo que jamás olvidaré. En una de las audiencias, él pidió hablar directamente conmigo. El juez lo permitió bajo estricta vigilancia. Se levantó con dificultad, aparentando fragilidad. «Carmen», dijo con la voz quebrada, «todo esto se te fue de las manos. Podemos arreglarlo. Yo puedo cambiar. Siempre quise cuidarte. Tú lo sabes». Por un segundo sentí que el corazón me traicionaba. Escuchar su tono suave, ese mismo que usó tantas veces después de golpearme, me heló la sangre. Pero esta vez no era la mujer temblorosa de antes. Esta vez era una mujer de 65 años que había sobrevivido a su propio infierno. Me puse de pie. «Usted nunca me cuidó»,
respondí con calma. Usted me entrenó para tener miedo. Y hoy ese miedo se terminó. La sala quedó en silencio. Él bajó la cabeza. No por vergüenza, por rabia. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Después de esa audiencia, su mundo empezó a colapsar con una velocidad que yo no habría imaginado. Perdió el trabajo, sus socios se apartaron. Los amigos que llenaban nuestra casa de risas cuando había vino y dinero dejaron de contestarle el teléfono. La casa quedó embargada como parte de la investigación. Yo la vi desde afuera, escoltada por un oficial, para recoger mis pocas cosas personales. Todo lo demás ya no me pertenecía, ni eso me dolió. El vecindario, que antes bajaba la mirada ante mis moretones mal disimulados, ahora me miraba con otros ojos, algunos con respeto, otros con curiosidad, también con culpa. Yo caminaba despacio, con la cabeza en alto. Ya no escondía nada. A los 2 meses se confirmó la acusación formal. Los cargos eran graves. La abogada me lo explicó con palabras claras. La condena podía ser de muchos años. Yo asentí sin sentir triunfo. La justicia no me devolvía la juventud, pero me devolvía la dignidad. Una tarde recibí una carta de él desde la cárcel. La abrí con manos firmes. «Tú me estás matando», escribió. No supe si se refería a su orgullo, a su libertad o a su imagen. Pensé en escribirle una respuesta. Pensé en quemar la carta. Al final, la doblé y la guardé en un cajón. No por compasión, por memoria, para no olvidar jamás de qué huí. Esa noche, acostada en la habitación segura, comprendí que la caída de su mundo también era el inicio de un duelo. Yo debía despedirme no solo del hombre que me maltrató, sino también de la mujer que fui bajo su sombra, esa mujer sumisa, aterrada, silenciosa, y supe que dejarla atrás dolería casi tanto como los golpes, pero estaba preparada, porque ahora yo hablaba, ahora yo elegía. Y aunque el derrumbe de su vida traía consigo amenazas, recuerdos y heridas abiertas, también traía algo que jamás había tenido en 40 años, la posibilidad real de volver a empezar. Cuando creí que ya había visto suficiente del infierno que había sido mi matrimonio, la verdad volvió a abrirse como una herida nueva. Pensé que conocer sus golpes, sus insultos y su control enfermizo era haber tocado el fondo. Me equivocaba. Lo que vino después fue descubrir que el hombre con el que compartí más de 40 años no solo fue mi agresor, también fue un mentiroso meticuloso, un doble rostro que yo jamás había terminado de ver. Los primeros indicios surgieron en una de las audiencias complementarias. El fiscal pidió nuevos informes financieros, cuentas que yo nunca había visto, propiedades a nombre de terceros, transferencias a empresas fantasmas. Yo escuchaba todo como si se tratara de otra familia, de otra vida. No reconocía nada de lo que describían, y sin embargo, todo llevaba su firma. Su esposo tenía un perfil económico oculto, me explicó la abogada después. Ingresos paralelos, negocios que jamás declaró. Comprendí entonces por qué siempre decía que el dinero no alcanzaba, mientras yo cosía la misma ropa una y otra vez y estiraba las comidas con caldo. Él tenía más de lo que me mostró, y aún así me negaba hasta lo básico. Días más tarde apareció la primera mujer. Se acercó tímida a la fiscalía con una carpeta bajo el brazo. Tenía mi edad, quizás un poco menos. Cuando me vio sentada en la sala de espera, bajó la vista como si se mirara en un espejo doloroso. Yo sentí algo extraño, una mezcla de rabia y compasión. «Yo estuve con él antes que usted», me dijo en voz baja. Me hacía lo mismo. Su historia era casi igual a la mía. Promesas, celos, control, golpes. Ella sí logró huir, yo no. Me contó que, cuando lo denunció, él la persiguió durante años, que tuvo que cambiar de ciudad, de trabajo, de nombre. Su testimonio fue incorporado de inmediato. Luego apareció otra, y otra, como si al caer una piedra se hubiese destapado una cueva entera de voces silenciadas, mujeres de diferentes edades, de distintos momentos de su vida, con heridas parecidas, con el mismo miedo en los ojos. Yo las escuchaba y, por primera vez, entendí que mi historia no era un accidente. Yo había sido elegida con el mismo patrón con el que él elegía a todas, mujeres tranquilas, necesitadas de afecto, con historias de carencias.
No solo me había golpeado a mí, había construido su poder golpeando a muchas. El golpe más duro llegó una mañana en que la policía me llamó para ampliar mi declaración. Me condujeron a una sala pequeña. Sobre la mesa había fotografías, documentos, una carpeta rotulada con su nombre completo. El fiscal respiró hondo antes de hablar. Además de los delitos de violencia, estamos investigando un caso de fraude y apropiación indebida ocurrido hace más de 20 años, dijo. Su esposo utilizó su nombre en varias operaciones. Sentí que el aire me faltaba. ¿Mi nombre? Sí. Firmas falsificadas, préstamos solicitados a su nombre, garantías con documentos suyos. Comprendí entonces por qué, durante tantos años, viví con la sensación de que algo estaba siempre a punto de caer sobre nosotros. ¿Por qué él nunca quiso que yo revisara papeles? ¿Por qué siempre me decía que los asuntos de dinero no eran cosa de mujeres? Yo no solo fui su víctima sentimental, también fui su coartada legal. Aquel día regresé a la habitación protegida con una náusea que no se iba. Me senté en la cama y observé mis manos durante varios minutos. Esas manos que él tantas veces había inmovilizado, esas mismas manos habían sido usadas, sin mi consentimiento, para firmar contratos invisibles, para garantizar deudas que nunca pedí. Esa noche no pude dormir. Cada recuerdo de nuestra vida comenzó a reordenarse bajo una luz nueva. Su obsesión por controlar mis movimientos, su furia cuando yo hablaba de buscar trabajo, su insistencia en tener todos mis documentos guardados para cuidarlos. Siempre fue para cuidarse a él. El día que finalmente me permitieron volver a la casa embargada para recuperar algunos objetos personales, sentí que entraba a un lugar al que ya no pertenecía. Oficiales revolvían cajones, sacaban cajas, etiquetaban pruebas. Yo caminaba detrás como una visitante en el museo de una vida que ya no era mía. Entré a su oficina por última vez. El escritorio estaba lleno de huellas claras, donde antes él apoyaba los brazos. En un cajón, detrás de falsos fondos, encontraron más documentos. Algunos con fechas de más de 30 años atrás, otros recientes. Negocios, sociedades, transferencias ilegales. El oficial me miró con seriedad. Su esposo vivió 2 vidas completas aquí dentro, me dijo señalando hacia la habitación. Una la conocía todo el mundo, la otra, solo él. También descubrí, ese mismo día, que durante años llevó dinero a una mujer joven que vivía en otra ciudad. Nunca fue su pareja oficial, pero dependía de él económicamente. Yo recordé las veces que me faltó dinero para medicamentos, y él me dijo que no había. Sentí un temblor recorrerme de pies a cabeza. El desprecio se mezcló con una tristeza profunda. No solo me había golpeado, me había utilizado como un muro detrás del cual escondía su corrupción. Necesité varios días para volver a presentarme en las audiencias. Cuando finalmente lo vi otra vez, ya no era el hombre poderoso que me infundía terror. Estaba demacrado, con los hombros caídos, la mirada apagada, pero aún conservaba ese brillo oscuro de quien se cree con derecho a todo. En un momento, mientras se intercambiaban pruebas, pidió hablar conmigo. «Nunca pensaste que yo era así», me dijo en voz baja cuando se acercó custodiado. «Nunca quise verlo», respondí. «No es lo mismo. Tú me provocaste», escupió. «Todo esto es porque tú hablaste». «No», contesté con calma. «Todo esto es porque tú viviste mintiendo». Apretó los dientes con rabia. «Sin mí no eres nadie», dijo. «Yo te hice». Sentí pena. «No por mí, por él. Yo sobreviví a ti», le respondí. «Eso es lo único que cuenta». En esa misma audiencia se incorporaron los nuevos cargos por fraude. La sala murmuró. Él bajó la cabeza. Por primera vez no tenía una excusa preparada. La máscara empezaba a romperse frente a todos. Aquella tarde, al salir, varias de las mujeres que denunciaron se me acercaron. No dijimos nada, solo nos tomamos de las manos por un instante. Fue un gesto sencillo, pero poderoso. Como si nos estuviéramos devolviendo, unas a otras, los años de dignidad que él nos había robado. Esa noche entendí algo con claridad terrible. El hombre que me golpeaba no era una excepción monstruosa dentro de un matrimonio. Era un sistema de abuso completo. Sabía mentir, seducir, manipular, explotar, desaparecer huellas. Yo solo había sido una pieza más en su engranaje, y aún así, algo en mí no se quebró al descubrirlo. Al contrario, sentí que, por primera vez, estaba mirando de frente a mi verdadero enemigo. No era solo el hombre que me golpeó la noche de mi cumpleaños. Era el hombre que me construyó una cárcel durante 40 años,
con palabras, con papeles, con miedo y con mentiras. Y ahora esa cárcel se estaba cayendo muro por muro. Yo ya no era su prisionera, ahora era su testigo. Y el testimonio de una mujer que ya no teme pesa más que todos los golpes juntos. El día del juicio amaneció con un cielo opaco, como si hasta el sol dudara en salir a mirar lo que iba a ocurrir dentro de esa sala. Me vestí despacio, con una blusa clara que apenas ocultaba las marcas antiguas de mi cuerpo, esas que ya no dolían en la piel, pero sí en la memoria. La abogada me acompañó hasta la puerta del tribunal. Antes de entrar, me apretó la mano. «Hoy termina de verdad», me dijo. Asentí sin hablar. Por dentro, una tormenta me recorría el pecho. La sala estaba llena. Personas que yo no conocía, periodistas, funcionarios, curiosos. También estaban allí algunas de las mujeres que habían declarado después de mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, nos reconocimos sin palabras. Todas sabíamos exactamente de dónde veníamos. Él entró escoltado por 2 agentes. Ya no tenía la postura altiva de antes. Sus hombros estaban vencidos, su mirada inquieta. Aún así, cuando sus ojos me encontraron, sentí ese viejo reflejo del miedo intentar despertarse dentro de mí. Pero no lo dejé crecer. Me erguí, lo miré de frente, y por primera vez en 40 años no bajé los ojos. El juez abrió la sesión. El fiscal comenzó a enumerar los cargos con una voz firme que parecía golpear la sala como un martillo. Violencia agravada, amenazas, retención de documentos, fraude, falsificación de firmas, apropiación indebida. Cada palabra caía como una sentencia anticipada. Yo escuchaba, incrédula, cómo esa lista interminable describía la vida que yo había vivido en silencio. Llegó el momento de mi declaración final. Me llamaron al estrado. Sentí las piernas temblar al ponerme de pie. Caminé con pasos lentos, pero seguros. Podía sentir su mirada clavada en mi espalda. Cuando me senté frente al micrófono, respiré hondo. «Diga su nombre completo», ordenó el juez. Lo dije. «Relate, por favor, los hechos principales de su convivencia». Y entonces hablé. Hablé como nunca antes. Hablé de la primera bofetada, de los empujones, de las amenazas, del aislamiento, del control, del dinero negado, de los documentos arrebatados, de las noches en que pensé que no despertaría. Hablé de la cena, de la grabadora, de las pruebas, de las veces que me pidió perdón solo para volver a golpearme. Mientras hablaba, él negaba con la cabeza, murmuraba cosas que yo ya no escuchaba. El juez le pidió silencio varias veces. «¿Por qué no denunció antes?», preguntó el abogado defensor. Esa fue la pregunta que yo temí durante años. «Porque me entrenaron para tener miedo», respondí. «Porque me hicieron creer que yo no valía nada. Porque durante décadas pensé que morir en silencio era más fácil que vivir hablando». La sala quedó en un silencio tenso. «¿Y ahora por qué sí habla?». Lo miré directo. «Porque entendí que callar también mata, y yo ya no quiero morir». Fue su turno de hablar. Se levantó con dificultad. Fingía calma, pero su voz temblaba. «Yo jamás quise hacerle daño», dijo. «Ella siempre fue inestable. Exageraba todo. Yo la amaba». Sentí una punzada en el pecho, no de dolor, de asco. «¿La amaba cuando la golpeaba?», preguntó el fiscal con dureza. «¿La amaba cuando la amenazaba? ¿La amaba cuando usó su nombre para fraudes?». Él dudó, tartamudeó, miró a su abogado. «Yo estaba bajo presión». Fue entonces cuando el fiscal presentó las grabaciones. La sala se llenó con su propia voz, clara, cruel, sin máscaras. «Te voy a dejar en la calle. Nadie te va a creer. Eres una vieja inútil». Cada frase resonó como un latigazo. Vi a varias personas llevarse la mano a la boca. Reconocí mi propia respiración agitada en el fondo del audio. Él cerró los ojos. El interrogatorio fue implacable. Las firmas falsas, las cuentas ocultas, los testimonios de otras mujeres. Ya no había escapatoria. En un momento, el juez ordenó un receso. Me llevaron a una sala contigua para que me tranquilizara. Allí, sentada en una silla de plástico, sentí cómo el miedo, ese viejo compañero, salía de mí como un sudor frío. Temblé, no de terror, de descarga. Cuando volvimos a la sala, algo dentro de mí ya no era lo mismo. El veredicto llegó al final de la tarde. El juez habló con una voz que jamás olvidaré. «Este tribunal lo declara culpable de todos los cargos imputados». El murmullo estalló. Yo no reaccioné de inmediato. Necesité unos segundos para entender lo que había oído. Culpable. La palabra resonaba en mi cabeza como una campana.
Se lo condena a una pena de varios años de prisión efectiva. No escuché el número exacto. No me importó. Lo único que importó fue verlo llevarse las manos al rostro, derrotado. Por primera vez, él no tenía a nadie a quien culpar. Cuando terminó la audiencia, los agentes se lo llevaron. Pasó frente a mí una última vez. Ya no había furia en sus ojos, solo vacío. «Tú me destruiste», susurró con odio. Lo miré con una calma nueva. «No», respondí. «Yo solo dejé de protegerte». Y se lo llevaron. Afuera la tarde estaba fresca. El aire me golpeó el rostro como una bendición inesperada. Varias mujeres se me acercaron. Me abrazaron sin decir nada. Yo también abracé. No sabía a quién. No importaba. Lloramos juntas. Lloramos por años de silencio, por golpes que ya no dolerían, por miedos que al fin se atrevían a morir. Esa noche regresé al lugar donde ahora vivía, una habitación pequeña protegida por el programa de asistencia. Me senté en la cama y miré mis manos, las mismas manos que durante años temblaron. Ahora estaban firmes. Recordé la primera vez que me golpeó, recordé la última, y comprendí algo con una claridad brutal. Entre una y otra había pasado toda una vida. Me quité la ropa despacio, me bañé sin prisa, dejé que el agua corriera por mi cuerpo como si pudiera llevarse con ella cada recuerdo oscuro. Me miré desnuda en el espejo, vi cicatrices, marcas, flacidez, el paso del tiempo. Pero también vi algo que nunca había visto antes: dignidad. Me acosté sin llorar. Por primera vez en décadas, dormí sin sobresaltos. Al amanecer no desperté con el sonido del miedo, sino con algo desconocido: tranquilidad. Abrí los ojos y supe, sin necesidad de decirlo en voz alta, que ya no era la mujer que entró temblando a aquel tribunal. Me había quitado el miedo de la piel, no de golpe, no sin costo, pero para siempre. Y eso, a mis 65 años, valía más que toda una vida entera de obediencia. La primera mañana después del juicio desperté sin sobresaltos. No hubo gritos, no hubo pasos bruscos en el pasillo, no hubo una puerta golpeando mi espalda, solo el murmullo lejano de la calle y una luz suave que entraba por la ventana. Me quedé acostada unos minutos, incrédula, como si temiera que aquella calma fuera una trampa más. Respiré hondo. Nadie me vigilaba, nadie me esperaba para exigir nada. Era libre. La palabra todavía me resultaba extraña en la boca. Me levanté despacio, con el cuerpo cansado pero el alma despierta. En la cocina pequeña del lugar donde vivía ahora, preparé café solo para mí. El primer sorbo me supo distinto. No era mejor ni peor, era mío. Me senté frente a la mesa sin mantener las manos tensas sobre el regazo. Por primera vez no temía derramar nada, no temía equivocarme, no temía el ruido del plato contra la madera. Eran gestos diminutos, pero para mí eran gigantes. En los días siguientes llegaron decisiones que jamás creí que viviría a esta edad. Papeles, trámites, entrevistas con trabajadores sociales, con psicólogas, con la abogada. Me explicaron que podía reclamar una parte de la casa, que existían fondos de reparación para víctimas, que el Estado podía ayudarme a empezar de nuevo. Yo escuchaba todo como quien despierta de un sueño demasiado largo. A veces me sentía culpable por recibir ayuda, como si aún tuviera que pedir permiso para existir. Me llevó tiempo entender que ya no debía explicarme ante nadie. Me mudé a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. No quise quedarme en el mismo barrio. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba respirar otros muros, otros sonidos, otras miradas que no conocieran a la mujer golpeada que yo fui. Elegí un lugar sencillo, con un balcón estrecho desde donde podía ver pasar los colectivos. Cada mañana me quedaba unos minutos observando a la gente ir y venir, como si recuperara un mundo que había quedado prohibido durante años. Las noches fueron las más difíciles al principio. Me acostaba en silencio absoluto, esperando el ruido que ya no venía. El cuerpo no olvida de inmediato. A veces un golpe de viento contra la ventana me hacía saltar del susto. Otras, despertaba soñando que él entraba a la habitación. Abría los ojos con el corazón desbocado, y tardaba en convencerme de que ya no estaba allí. Lloraba en la oscuridad, no de miedo, sino de cansancio. El miedo se había ido, la memoria aún se quedaba. Comencé terapia por primera vez en mi vida. Al principio no sabía qué decir. Me sentaba con las manos juntas, mirando el piso, esperando órdenes. La psicóloga me hablaba despacio, con una paciencia infinita.
Un día me preguntó qué deseaba para mí ahora que era libre. Me quedé muda. Jamás me había permitido desear nada. Ese día entendí que la libertad también pesa porque te obliga a elegir. Poco a poco, volví a hacer cosas que había abandonado durante décadas. Caminé sola por el barrio sin dar explicaciones. Volví a usar vestidos de colores. Compré una radio y la encendía por las mañanas solo porque me gustaba la música. Empecé a visitar una biblioteca pública 2 veces por semana. Me sentaba a leer despacio, sin que nadie me apurara, sin que nadie se burlara de mí. Descubrí que aún tenía curiosidad, que aún tenía hambre de mundo. Un mes después del juicio, recibí una carta de la prisión. No era de él. Era del director del penal, informándome oficialmente de su condena definitiva. Varios años. Cerré los ojos al leerlo. No sentí alegría, tampoco tristeza. Sentí algo parecido al final de un ruido constante que por fin se apaga. Guardé la carta en un cajón y seguí con mi día. Ya no necesitaba que su nombre ocupase más espacio en mi vida. Con el tiempo, volví a ver a algunas de las mujeres que habían declarado conmigo. Nos reuníamos en un centro comunitario una vez al mes. Hablábamos poco del pasado. Hablábamos más del presente. Una empezó a estudiar. Otra volvió a trabajar. Otra se animó a mudarse sola por primera vez. Cuando las escuchaba, me veía reflejada en cada una. No éramos heroínas. Éramos sobrevivientes que aprendían a existir de nuevo. Mis sobrinos comenzaron a visitarme. Durante años creyeron la versión que él les dio, que yo era conflictiva, que exageraba, que me inventaba cosas. Cuando la verdad salió a la luz, llegaron con vergüenza en los ojos. No pedí explicaciones, no quise reproches, los abracé. El rencor es un peso que ya no necesito cargar. Un día, ordenando mis pocas pertenencias, encontré el viejo vestido que había usado la noche de mi cumpleaños. Aún tenía una marca tenue en la tela. Lo sostuve entre las manos largo rato. Ese vestido había sido testigo del golpe, de mi silencio y también del inicio del fin. No lo tiré. Tampoco volví a usarlo. Lo guardé como quien guarda una cicatriz, no para recrear el dolor, sino para recordar lo lejos que llegó. A veces me preguntan si lo perdoné. Nunca sé bien qué responder. No vivo pensando en él. No lo odio, no lo extraño. Simplemente no tiene más lugar en mí ahora. Quizás eso sea el perdón que puedo darme a mí misma. Aprendí que no todas las heridas necesitan cerrarse con palabras grandes. Algunas solo necesitan dejar de sangrar. A mis 65 años, inicié una vida que nunca me permití imaginar. No es una vida perfecta. Tengo achaques, tengo miedos viejos que a veces regresan, tengo noches de soledad que duelen, pero también tengo mañanas tranquilas, risas inesperadas y una paz que nadie me puede arrebatar. Un viernes por la tarde, mientras regaba las plantas del balcón, me detuve un segundo a mirar el cielo. Estaba naranja, encendido, hermoso. Pensé en la mujer que fui durante 40 años, esa que se despertaba cada día preguntándose cómo sobrevivir sin provocar un golpe, y sentí una ternura enorme por ella. No la juzgo ya, hizo lo que pudo con lo que tenía. Hoy hago algo distinto, hoy vivo, y vivir, después del infierno, es la venganza más grande que existe. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu me gusta. De verdad, tu apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir contando historias que nacen del dolor, pero también de la esperanza. Cuéntame aquí en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad me estás escuchando. Me encanta leer los comentarios. Gracias, de corazón, por quedarte conmigo hasta el final.